Bueno, dale, abrazo, hasta ahora. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a Gabriel por la invitación. Voy a tratar en la hora que me han impartido, antes de pasar a lo que más importante, que es la conversación con ustedes, tratar de responder a la demanda de Gabriel y del equipo es qué lugar a la teoría social en la investigación sociológica. Y cuando me mandó el mail de invitación, Gabriel no pudo contenerse y añadió que debe ser más o menos al fondo a la izquierda, cerca del baño. Y en el fondo voy a tratar de mostrarles por qué esa reflexión de Gabriel, que es tan justa, se puede comprender en un cierto contexto y cómo creo yo tal vez hoy día hay que insistir el uso que se pueden hacer de lo que algunos llaman la teoría social y que en un momento llamaré de otra manera. Cuando habla de teoría social, generalmente se articulan tres cosas que son diferentes. Yo creo que hay una cuarta que es la más importante. Comenzaré por eso y después me centraré en lo que será el corazón de la ponencia, de la sesión. Cuando se habla de teoría social, primera manera de pensar este problema, muchos piensan a un conjunto demostrado de proposiciones, otros piensan a grandes autores que han escrito libros, que se han vuelto manuales o que se vuelven paradigmas, que generalmente se enseñan en cursos que se llaman historia o la historia de la sociología, o que sociología general o teoría sociológica uno 2 3 o 4, cada universidad tiene su sílabus, en donde los alumnos, o los doctorandos, la gente de maestrías, alumnas y alumnos, generalmente aprenden autores, los leen casi como fuesen autores de ciencias humanas, con poca consideración a las cuestiones de métodos, y son conceptos que después forman una cierta base intelectual de unos y otros. Hay otra manera también de pensar la teoría social, es como herramientas de trabajo cuyo objetivo es producir nuevos problemas, no como un cuerpo demostrado de proposiciones, sino como aquello que estimula el trabajo de investigación. En todo caso, cuando se habla de teoría social en esta manera, priva una cierta visión escolástica de textos más que de análisis de procesos o de contextos sociales. Y es la primera manera como se enseña la teoría social, en la cual muchos estudiantes en los primeros años de formación tienen este sentimiento de una ruptura entre textos canónicos de la disciplina, cursos de metodología, regreso un momento, y en tercer lugar, estudio de sociologías empíricas basadas en la ciudad, el trabajo, la familia. De primera manera, la teoría social es un cuerpo de textos que se lee. De segunda manera, como a veces si se aborda la teoría social en sentido más amplio del término, son a partir de consideraciones epistemológicas. No se asustan por el término. Epistemología, digamos que es una rama de la filosofía que se interesa a la naturaleza del conocimiento científico y a las maneras de producirlo. Lo que me interesa ahora es la naturaleza del conocimiento científico. Es decir, se parte de que no todos los conocimientos son científicos, algunos lo son, otros no, y la cuestión fundamental de la epistemología desde esa perspectiva es trazar las diferencias, no entre el conocimiento y la ignorancia, sino entre el conocimiento científico y eventualmente otras formas de conocimiento. Y aquí aparecen desde el siglo XVII las proposiciones que se hicieron, es científico aquello que permite zanjar controversias a través de una vía racionalista o a través de una vía empiricista, es decir, la diferencia de saberes que no pueden cortar controversias o que no pueden hacer pruebas dirimentes, lo propio de la ciencia es ser capaz de efectuarlo. Y eso se convirtió en un modo de conocimiento muy importante del siglo XVII en las ciencias modernas, que después dio lugar a una serie de discusiones epistemológicas muy importantes en la primera mitad del siglo XX, luego ya en programas de investigación, y que en el caso de la sociología, les recuerdo esto nada más, no es el tema de esta ponencia, hay dos grandes posiciones, aquellos que creen que las ciencias sociales, la sociología específicamente, como las ciencias naturales, se basa en una ruptura epistemológica, es decir, que el conocimiento sociológico es distinto que las prenociones, que los saberes ordinarios, los actores, y aquellos que, al contrario, defienden la idea que la sociología se encuentra en un profundo continuum con el saber de los actores sociales. Y que en esta continuidad tan fuerte, la sociología no es sino una reseña suplementaria de las reseñas de los propios actores. Aquí lo importante, lo único que tienen que recordar, cuando yo abordo el tema de la teoría social, me interesa la epistemología. Es decir, en qué el conocimiento sociológico es distinto a otra forma de conocimiento. De aquellas que poseen los actores, de aquellas que, por ejemplo, generan los investigadores de otras disciplinas, o de aquellos, por ejemplo, que producen las investigaciones periodísticas. En qué la sociología es un tipo de discurso, de conocimiento,
específico. La tercera manera como la cual a veces se aborda la teoría social es lo que ustedes han sufrido, perdón por el verbo, pero creo que es el término que me imponen, son los cursos de métodos. Es decir, que la teoría social no se entra por autores, no se entra por la naturaleza, sino por cómo se producen los métodos, que quiere decir sinónimo de caminos. Y entonces les enseñan en todas las facultades del mundo de sociología un montón de cursos bastante repetitivos, desde el primer año hasta el último año del doctorado, de métodos cuantitativos, de métodos cualitativos, a veces se añaden métodos más etnográficos, en último tiempo aparecen dispositivos socioclínicos, sociologías visuales, en breve un conjunto de métodos. Y en este sentido, se insiste mucho en la afirmación de que la teoría sociológica es una disciplina que tiene que basarse en investigaciones empíricas, como muchas otras disciplinas hoy en día. Y aquí lo importante, tampoco esta ponencia no trata del método, digamos que un método además es un camino para producir conocimiento, es un dispositivo. Y que todo método, cualquiera que sea su virtud y sus limitaciones, produce algo y hace hacer ciertas cosas. Cuando ustedes utilizan métodos cuantitativos, apunta a una generalidad de resultados. Hoy en día existen otras maneras de hacer estas subidas de generalidad a través de los algoritmos de los big data. Cuando ustedes utilizan métodos cualitativos, buscan una intensidad en la comprensión de los actores. Cuando usan dispositivos de intervención, pienso en el psicoanálisis, por ejemplo, el dispositivo produce cosas. Una persona que se acuesta en un diván habla olvidando que hay alguien que lo escucha, necesariamente ese dispositivo genera cosas. Podría decir lo mismo en los focus group o tantos otros métodos. Es decir, en el caso de la metodología, lo que se insiste es a la vez transmitir técnicas, aprendido, destrezas, capacidades, competencias, para llevar a cabo la investigación, y al mismo tiempo es claro que todas las metodologías que uno aprende, que uno las cuales desarrolla destrezas, implican resultados bien otros. Llego a la cuarta manera en la cual se puede pensar la teoría social. No como textos, no como epistemología, no a través del abordaje de los métodos, todos ellos totalmente legítimos, sino desde lo que voy a tratar de presentarle, no tiene nada, una originalidad, una manera de razonar, una manera en realidad de producir un razonamiento heurístico. Es decir, el trabajo de interpretación como razonamiento, y heurístico, enténdalo como fórmula banal del término, quiere decir hallar, inventar. Los dos términos complicados. Se halla, o sea, se descubre, y al mismo tiempo se inventa. Y voy a insistir mucho en esta doble dimensión del heurístico, a la vez un descubrimiento y una forma de invención. Esto es lo fundamental. Me parece que es otra manera de abordar la teoría social y su papel en la investigación sociológica, complementaria a la teoría social en sentido de textos de grandes autores, a los métodos o a la epistemología. Y en esta visión, lo fundamental es cómo yo interpreto. Es decir, que el trabajo de interpretación se convierte en el corazón de lo que de alguna manera podemos utilizar y servirnos cuando nos apoyamos en la teoría social. Antes de entrar en el corazón de la ponencia, que va a ser muy simple, pero bastante dinámica en los ejemplos que voy a dar, sobreabundar en ejemplos, muchas veces en estas, cuando se habla de la interpretación, se dice que hay una oposición entre la explicación y la comprensión. Muchos manuales insisten en estas cosas. Se dice que cuando uno explica, uno busca causas, algunos hablan incluso de leyes, la idea de que existe una cierta regularidad más que robusta, casi una lógica de necesidad en la vida social. Y por lo tanto explicar es encontrar las causas, algunos dirían las leyes, los economistas, de los fenómenos políticos. Hoy en día, después de casi siglo y medio de trabajo en las ciencias sociales, pensamiento social, es obvio que la noción de causa es una de las maneras de interpretar la vida social, una de las maneras de explicar, si ustedes quieran, que existen muchas otras, y que por supuesto lo de las leyes de la vida social, incluso en la economía, existen cada vez más dudas serias si esto existe. En realidad, es una representación de la ciencia, naturales, casi diría yo, de antes del siglo XIX, porque desde el inicio del siglo XX esta representación ya es falaz. Se olvida que las ciencias naturales se basan en una visión epistemológica donde hay entropía, donde hay sistemas disipativos, donde hay cisnes negros, es decir, casos poco probables, hay saltos, hay bifurcaciones, hay improbabilidades, hay una no linearidad o complejidad de los fenómenos sociales. Quiero decirlo que de alguna manera lo que siempre ha sido lo propio de los modelos interpretativos de las ciencias sociales, hoy en día son en mucho los mismos que existen en las ciencias naturales. Y que curiosamente, una parte de las ciencias sociales contemporáneas siguen aferradas a una concepción bastante poco probable de lo que es nuestro trabajo de interpretación. Cuando ustedes aplican una lógica de causas, como los mejores trabajos hoy en día lo muestran, uno lo más que puede hacer es analizar mecanismos.
si ustedes quieren escenarios narrativos. Si A, entonces B, C, D, E. No solamente B. Hay por lo menos 4 o 5 escenarios. Y muchos estudios predictivos, piensen en los estudios sobre el cambio climático, se apoyan en esos escenarios. Es decir, dados los parámetros que no se pueden controlar del todo, existen escenarios que son más o menos probables. Y las causas se convierten en una forma de escenarización narrativa de fenómenos futuros. Esto es muy importante, no tiene nada que ver con la libertad en el caso de la vida social, tiene que ver con lo que algunos llaman los sistemas abiertos. Cuando ustedes tienen parámetros que no controlan, y es el caso de toda investigación, en el caso de la sociología, salvo muy pequeños estudios de psicología social en pequeños grupos, existen variables que uno no controla y que por lo tanto van a alterar el resultado del problema. Regreso al cambio climático. La principal razón por la cual los estudios que publican las Naciones Unidas existen centenares, digo bien, centenares de escenarios alternativos, es por la simple razón que la principal variable, la que no pueden prever, es con qué rapidez y en cuánto tiempo intervendrán las sociedades para regular el flujo de los gases que tienen efectos de invernadero. Es decir, como esa variable no se puede controlar, la escenarización se apoya en una variable no controlable. Por lo tanto, aparece sistemas abiertos. Es decir, hay una explicación, pero la causa solo quiere decir sí, tales parámetros, por lo tanto, tal cantidad de objetos son posibles. Y lo que vengo de contarles rápidamente sobre la explicación podría decirse la comprensión. Las ciencias sociales trabajan con actores que, como decía Bourdieu, tienen la mala suerte de hablar, es decir, que producen significados, que dan sentido a sus acciones, y que por lo tanto toda sociología, o caso una lógica comprensiva, hermenéutica, se va a hacer un trabajo de comprensión de los fenómenos sociales a través de las orientaciones de los actores sociales. Todo esto para decirles que cuando uno se interesa en la teoría social no como textos, no como epistemología, no como métodos, sino a través del arte de la interpretación, lo esencial es la palabra que acabo de emplear, la interpretación. Hacer ciencia es interpretar, es explicar fenómenos, es comprenderlos, pero siempre es interpretar. Y no hay en esto ninguna especificidad de la sociología con respecto a las otras disciplinas científicas, que sea la historia o la física. Toda ciencia interpreta. Interpreta datos, produce datos y los interpreta. Cuando ustedes van al médico, el médico les da una serie de pies generalmente a hacer análisis. Y a través de los datos, los análisis, él hace una interpretación. Hay buenos y malos médicos. Aquellos que interpretan correctamente los análisis y aquellos que no lo saben interpretar. Cuando ustedes estudian la astronomía, ustedes tienen ciertos fenómenos en el universo, más o menos percibidos. Y a partir de ahí formulan interpretaciones. En el caso de la astronomía, altamente imaginativas, desde los agujeros negros hasta la línea del tiempo y qué sé yo, que son interpretaciones de los hechos. Cuando ustedes piensan en la arqueología sucede lo mismo, con una enorme imaginación, a partir de algunos escasos restos encontrados, construyen modos de civilización. Es decir, que toda ciencia es interpretativa y que no hay ciencia que no interprete. Y que cuando ustedes se definen como sociólogos, el objetivo de la carrera que ustedes están estudiando desde varios años es lograr ejercitarlos en el arte de la interpretación. Esto es lo fundamental. Un buen sociólogo es alguien que puede tener poca cultura teórica de textos de autores, es alguien que puede tener una muy escasa reflexividad epistemológica, es alguien que puede hacer muy mal o no hacer trabajo de campo, o hacerlo sin mucho placer y o hacerlo de manera sesgada, pero todo buen sociólogo es alguien que inevitablemente sabe interpretar. Es en la interpretación donde se produce la diferencia entre el buen y el malo sociólogo. Y al final de cuentas, cuando uno mira los balances, la verdadera línea de separación es entre la buena y la mala sociología. Y la buena sociología es la que sabe interpretar los fenómenos sociales. A eso es a lo que ustedes están formados. Y por lo tanto, lo que voy a partir de ahora a centrarme, que es el corazón de la ponencia, es cómo comprender el trabajo heurístico de hallar, inventar cuando hacemos sociología. Para hacer la cuestión la más directa y la más simple posible, antes de pasar a la pregunta y comentario de ustedes, voy a centrarme en ocho puntos. No sé cómo llamar, los principios poco importan. Van a ver que se superponen en parte, pero cada uno define una manera diferente con la cual se ejercita el trabajo de la imaginación. Voy a primero formularlo como problema y después voy cada vez a dar ejemplos muy concretos porque es lo que es más fácil para entender. Primer punto fundamental, es una toma de posición de mi parte, pero muchos sociólogos están de acuerdo con ello. Interpretar supone razonar heurísticamente
supone asumir un salto interpretativo. Salto interpretativo. Y si en este salto interpretativo se juega el pluralismo interpretativo en la vida social. Es decir, sabemos que frente a un fenómeno existen muchas interpretaciones, algunas legítimas, justas, otras simplemente erradas, pero que forma parte de la vida social. Pero que en el trabajo de la ciencia sociológica, el momento del salto interpretativo, el salto conceptualizador es decisivo. Acá viene un punto muy fundamental. En un momento lo preciso mejor. No todas las escuelas sociológicas aceptan el salto interpretativo. Me parece que esta es la postura fundamental. Es decir, entre los hechos y las interpretaciones existen vínculos, por supuesto, pero siempre existe un salto, algo que añade la interpretación a aquello que se percibía inicialmente desde los hechos. Y esto plantea el problema de base de toda sociología. Es decir, la sobreinterpretación y la subinterpretación. Sobreinterpretación. El analista está diciendo cosas que no se apoyan en el material, que de alguna manera son excesivas con respecto a lo que su material empírico indica. O bien pasan en muchas tesis doctorales o de máster, hay una subinterpretación. Es decir, que uno leyendo las entrevistas, si el caso ha sido este método cualitativo, uno da la impresión de que las personas dijeron más cosas de lo que retuvo, pensó, interpretó el sociólogo. ¿Cómo se aprende cómo se sale de la subinterpretación? Es como cualquier ejercicio, practicándolo y desarrollando destrezas. Y en el caso de la sociología, y esta cosa particular que es difícil de enunciar, pero que todos conocemos muy bien, la interpretación, la buena interpretación, la interpretación justa, eh, sociológicamente, tiene sentido, hace sentido. Es decir, me permite comprender, explicar sus fenómenos sociales. Hay un suplemento de inteligibilidad inmediato que hace que esa interpretación me interese. Y eso supone un salto interpretativo. Para que entiendan bien. Piensen en ese, tal vez, uno de los más poderosos, sorprendentes, discutidos ejemplos de salto interpretativo en las ciencias sociales. El complejo de Edipo de Freud. Todos lo conocen. Una realidad o relación madre-hijo-hija que existe desde tiempos inmemoriales. Nadie nunca lo había pensado de esa manera. Ustedes pueden hacer todos los estudios de campo, todo el determinismo que ustedes quieran. Hubo un salto interpretativo a través de un marco teórico que le dio sentido a algo. Ustedes adopten o no, crean o no en esta teorización, pero no se puede negar el trabajo conceptualizador que se hizo. Y bien, las ciencias sociales, por supuesto con mucha mayor modestia, apuntan a eso, a ese momento del salto. Cuando yo permito comprender de otra manera fenómenos ordinarios de la vida social. Este trabajo del salto conceptualizador, para que ustedes lo han visto en algunos cursos de metodología, algunos lo denominan o lo asocian erróneamente, creo yo, con la teoría anclada, o la grounded theory. La idea que hay que producir teoría a partir de los hechos. Enunciada en los años 60 por Glasser y Strauss, desde el inicio de esta teoría, que hoy tiene mucho éxito en el departamento de sociología, había la idea que uno podía controlar estrechamente el trabajo de interpretación a través de la producción de datos. En realidad, lo que existía en buena tradición conductista y casi positivista estadounidense es curiosamente la voluntad de anular el momento del salto interpretativo. Y aquí viene la cuestión que ustedes hacen esas cosas, utilizan algunos programas digitales, como por ejemplo InVivo. La idea siempre es que yo puedo lograr controlar desde la producción de los datos todo momento interpretativo. La disolución del momento interpretativo en la mera recolección de los hechos. Es una manera de pensar la ciencia social. Me parece que el trabajo más creativo, para tomar el término de Gabriel, las ciencias sociales, no se apoya en ese tipo de cosas. Asume, al contrario, este momento. Claro que trata de controlarlo. Claro que no es cuestión de tener ocurrencias, de decir cualquier cosa. Voy a dar ejemplos en un momento. Pero el momento del salto interpretativo, como elemento fundamental de la ciencia, tiene que ser reconocido. Para que entiendan bien. En el caso de la medicina hay una frase que todos los médicos repiten y no aplican, que consiste en decir, cuando hay desacuerdo entre la clínica, es decir, la observación directa del paciente, y los análisis hechos en laboratorio, la clínica debe primar. Debería ser una regla semejante para las ciencias sociales. Es decir, la clínica, el saber de experiencia, lo que uno acumuló, lo que uno sabe, que permite a la sola lectura de un dato,
por ejemplo, producido por métodos cuantitativos u otros, dudar no de la manera como ha sido producido, sino de la significación del dato que uno tiene delante. Eso es el salto interpretativo. Cuando uno formula interpretaciones que dan sentido a ciertas experiencias sociales. No es cierto que uno puede decir cualquier cosa, por ejemplo, con los métodos cualitativos. Al contrario, ustedes lo piensan con cierta distancia. Lo que tiene de asombroso los trabajos cualitativos es que los resultados tienden a ser siempre los mismos. Es decir, la primera persona que una vez observó una sala de clases en Chicago en 1930, Waller, hizo observaciones que se repiten incansablemente durante casi 90 años después. El problema del método cualitativo, las entrevistas, focus group u otros, es que es altamente repetitivas y que más que nunca el problema no es la veracidad de los hechos, sino al contrario, estimular el trabajo de la imaginación teórica, es decir, del momento del salto interpretativo. En este trabajo de salto interpretativo, la tensión en el momento del trabajo es que cuando uno hace el trabajo de campo, ustedes deben estar haciendo algunos de ustedes, etnográfico o por entrevistas, ustedes tienen que tomar la mayor familiaridad con su trabajo de campo. Y cuando ustedes pasan al trabajo de la interpretación, tienen que tomar distancia con esa familiaridad para estimular el trabajo de imaginación que tienen. Primer punto, razonar heurísticamente es aceptar el salto cualitativo, autorizarse a interpretar. Autorizarse a interpretar. Y este trabajo de autorización de sí mismo es fundamental. Es decir, no simplemente aplicar, repetir, referir otros puntos, sino abrirse a un trabajo en el cual ustedes introducen cierta creatividad en aquello que ustedes quieren interpretar. Ejemplos de este primer punto. Y cada vez voy a dar la misma lógica, presentaré el problema y después le daré ejemplos para que sea más dinámica. Primer punto, piensen en los datos sólidos, existen hace más de 60 años, entre el origen familiar de los escolares y los resultados en la carrera académica. Es decir, se sabe desde fin del año 50 que los hijas de clases acomodadas con capital cultural tienen mejores resultados escolares que los hijas de familias y sectores populares con menos capital cultural familiar. Es un dato robusto de las ciencias sociales, que las ciencias sociales han producido a través de estadísticas repetidas en centenares de países, en miles de investigaciones, y que es un dato. A partir de este dato robusto, se llama la ciencia, es decir, un consenso sobre ciertos datos producidos por el propio saber científico, aparecen las interpretaciones divergentes. Ustedes muchos lo conocen, la interpretación de la reproducción de clase en el caso de Bourdieu, la teoría del rational choice en función de la orientación de los estudiantes, estudios más etnográficos que explican cómo es que se produce ese sentimiento por el cual los chicos, más que las chicas de origen popular, toman distancia con la institución, estudios que muestran las diferencias de hábitat o de condiciones de trabajo. En breve, el dato es común, diferencias de resultados académicos en función del origen familiar, pero las interpretaciones son ampliamente variadas. Si ustedes contestan el dato robusto, ustedes salen del marco legítimo de un campo científico. La polémica interpretativa es legítima porque reconoce ese dato y le da interpretaciones diferentes. Para que me entiendan, es exactamente igual en las ciencias naturales. Ustedes pueden, fantasía individual, cuestionar la teoría de la evolución, salvo que todo, digo bien, todas las ciencias naturales contemporáneas, física, química, biología, se apoyan en la plausibilidad y la tesis de la teoría de la evolución. Y es a partir de este dato robusto por el cual se formulan interpretaciones antitéticas, distintas, complementarias, antagónicas. Pero los datos producidos por la ciencia no pueden ser contestados. Si ustedes dicen, no es cierto que los alumnos de origen popular tienen menos resultados académicos que los alumnos de origen de familias más acomodadas, ustedes tienen que demostrar esa afirmación y enfrentarse a 60 años de trabajos empíricos que van en esa dirección. Otra cosa es el trabajo de interpretación. Segundo ejemplo. Una de las grandes nociones de la sociología y la psicología es la frustración relativa. Noción muy bonita, a veces hace pensar en muchas cosas. Ustedes saben que el origen de esta noción se encuentra en un trabajo de psicología. Se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, en los American Soldiers, es un libro hecho por Stuffer, donde mostraba que a través de un análisis de miles de entrevistas de soldados estadounidenses movilizados en el marco de la Segunda Guerra Mundial, había una frustración relativa. Y dijo que el carácter humano, en el inconsciente, en la psique humana, en realidad, para ser más precisos, había un sentimiento de frustración
que era congénito en la psicología humana. Merton, el sociólogo estadounidense, Robert King Merton, revisó esa base y cambió la visión. Aquí me interesa la interpretación. No contestó el hecho de que había en los soldados estadounidenses un sentimiento de frustración muy fuerte, pero no lo analizó como una variable específica de la psicología humana. Revisando los trabajos que hizo una especie de análisis secundario de los datos de Stuffer, observó que en realidad habían tres tipos de soldados. Los jóvenes estadounidenses que habían sido movilizados, pero que habían permanecido en los Estados Unidos. Los jóvenes estadounidenses que habían sido movilizados, pero que habían sido desplazados en Europa sin entrar en combate militar. Y aquellos tercer grupo que habían sido movilizados en Europa y habían entrado en teatros militares en combates directos. Habían tres grupos. Y la gran sorpresa de Merton es que en realidad el sentimiento de frustración era similar en los dos primeros grupos y mucho más fuerte en el tercero. Es decir, observó que los dos primeros grupos, aquellos que estaban en Estados Unidos movilizados, aquellos que estaban en Europa, pero sin batallar directamente, tenían un grado similar de frustración. Mientras que los que estaban en Europa, en el campo de batalla, tenían mayor sentimiento de frustración. Y entonces, para explicar este dato, Merton relee la teoría de la frustración relativa, no como una frustración universal humana, sino como algo relativo. El término clave es relativo. Es decir, que inventa la noción del grupo de referencias. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo soy un joven estadounidense movilizado en el año 42-43 en los Estados Unidos, yo me comparo. Y acá viene la cuestión fundamental. ¿Con quién me comparo? Explica mi grado de frustración. Cuando yo estoy en Estados Unidos movilizado, pero no estoy en la guerra, me comparo con aquellos que están lejos en Europa y que no pueden ver las novias el fin de semana, o relaciones de género viven en Estados Unidos en los años 50, 40, o bien yo me comparo con aquellos que están en la guerra y me encuentro relativamente satisfecho. El segundo grupo ha sido movilizado en la guerra, pero aquí aparece la cosa interesante, a pesar de haber sido movilizado en la guerra, se compara con aquellos que están en una situación peor, es decir, aquellos que estando en Europa van al campo de batalla. Este grupo de referencia que uno escoge explica cómo las personas pueden tener situaciones diferentes y niveles de frustración muy diferentes. La teoría de la frustración relativa y del grupo de referencia es una de las grandes teorías sociológicas, incluso hoy en día, 70 años después, porque permite comprender mucho sentimiento de frustración de muchos actores sociales. El problema en la vida social no es que yo sea frustrado o no, se basa en con quién yo me comparo, y es la comparación que explica los diferenciales de frustración. Primer punto, no se puede razonar heurísticamente sin este salto interpretativo. Es decir, sin este momento en el cual, apoyándome en los hechos, yo formulo interpretaciones distintas con respecto a los hechos sociales. Mi trabajo como socióloga, como sociólogo, es interpretar. Esa es la destreza fundamental que tengo que desarrollar. Y se desarrolla leyendo, haciendo métodos, practicando, atreviéndose, autorizándose, pero es el objetivo de un sociólogo, es interpretar procesos, dinámicas sociales. Segundo punto, primero es el salto interpretativo, segundo punto, ¿cómo se razona heurísticamente de las lecturas? Y también hay muchas maneras de leer. Muchas veces en la sociología se hace leer textos de autores, ustedes aprenden de memoria definiciones, seguridad orgánica, seguridad mecánica, además los términos son medio raros, se equivocan cada vez que dan las definiciones, recuerdan libros o nociones, memorizan ciertas cosas, que en realidad no es muy importante. Cuando uno define la sociología como un trabajo de interpretación, lo importante es el uso que ustedes van a hacer de las lecturas. Y uno lee de otra manera. No lee la sociología, los clásicos, ustedes quieren, como ensayos. Los lee desde la manera de producción. Algunos producen datos, otros se apoyan en datos, otros se apoyan en autores, pero todos intentan de interpretar teorías, formulaciones, para responder a desafíos de una época. ¿Cómo se explica el orden social? En una sociedad que ha abolido la idea de una autoridad dictada por Dios, o heredada por los monarcas, problema fundamental. Y la sociología intenta dar una respuesta a este tipo de problemas. Esto quiere decir cuando uno, joven sociólogo o sociólogo, uno llega al trabajo de terreno, nunca es virgen. Uno siente, tiene teorías, ha leído, posee ciertas tradiciones, conoce ciertas cosas, y ignora muchas otras. Y aquí viene lo fundamental.
Si yo defino mi trabajo sociólogo como interpretación, lo importante es cuando yo leo, aprender modelos de interpretación. ¿Por qué? Porque, como decía en la Edad Media, somos enanos sobre hombros de gigantes. Cuando yo he leído, cuando yo conozco trabajos empíricos o teóricos, yo tengo mayor acuidad interpretativa, porque lo que yo observo, lo observo movilizando un montón de otros trabajos anteriores. Y por lo tanto, interpreto más rápido, interpreto más lejos, me permite sobre todo no sorprenderme por cosas que ya sorprendieron a otros, y por lo tanto me permite focalizar en aspectos nuevos. De alguna manera, leemos como sociólogos, no para aplicar teorías, con todos los errores que eso implica, leemos para tener mayor capacidad de interpretación y de comprensión del fenómeno social. Doy un ejemplo que me comprendan bien. En los análisis por resonancia magnética que se hacen a nivel de los cerebros, se observa que cuando uno juega ajedrez, en mi caso, que juego muy mal el ajedrez, yo movilizo la memoria presente, es decir, los lóbulos frontales. Mientras que un campeón de ajedrez moviliza lóbulos posteriores. Es decir, él no juega la única partida que está jugando en ese momento. Moviliza centenares de partidas que ha memorizado. Y bueno, un sociólogo en su práctica profesional es lo mismo. Tiene saberes de experiencias, ha leído teorías, conoce datos y por lo tanto permite ejemplificar, permite contextualizar, permite entender muchos más. Y la utilización de la teoría social tiene ese sentido. Cuando se hacía antes, ahora se hace cada vez menos, el estado del arte, no era para mostrar que uno había leído todo, sino para que uno se familiarice con un montón de trabajos. Y por lo tanto, en el trabajo de interpretación que uno iba a hacer, uno iba más lejos, porque se apoyaba sobre una acumulación de saberes muy amplio que existe en muchas disciplinas. Se lee porque el objetivo último es realmente, de alguna manera, aumentar la destreza interpretativa. De allí el uso particular que un sociólogo que se define como intérprete hace de los textos de sociología, insisto, empíricos o teóricos. 3 ejemplos para que me entiendan bien lo que quiero decirles. Primer ejemplo es el más clásico de todos. Yo sé que les han enseñado en varios cursos. Es ese texto célebre de Max Weber sobre la ética protestante y el capitalismo. Es un libro extraño. Hoy en día sabemos empíricamente que la tesis de Weber es un error, en la biblioteca entera de varias décadas que lo muestra, es decir, cuando él define el nacimiento del capitalismo, en ese sector Europa, más basado en el calvinismo que en la tradición luterana, entre paréntesis, guiada al protestantismo, en realidad no hace justicia a la existencia de un capitalismo en las ciudades italianas de mucho antes, y sobre todo no hace su análisis justicia a los dos empíricos que hoy en día se disponen de lo que fue el nacimiento del conocimiento. O sea que empíricamente hablando, la tesis de Weber hoy en día es falaz. La pregunta se puede formular, ¿por qué se les sigue enseñando ese libro en toda la facultad de sociología en primero y segundo año, o primer semestre o segundo semestre? La pregunta es por qué es un texto muy poderoso, y muy poderoso por lo que hace Max Weber. En la vida social, muchas veces se cree que detrás de los principios, las normas, los valores, los factores, existen intereses mezquinos. Y ustedes en la prensa todos los días les muestran que la gente hace grandes declaraciones y tienen pequeños intereses oscuros. Weber hace exactamente lo contrario. Y va a tratar de comprender cómo en la base de la emergencia de una cultura de racionalidad, del cálculo, del interés económico, existen grandes valores. Y esos grandes valores están asociados a la angustia metafísica producida por el fin de la transformación de la concepción del bien y del mal, y sobre todo la culpabilidad en la cultura protestante. Eso es lo esencial. Y acá viene la pregunta fundamental, que hace la manera como lee Weber. Weber es, contrariamente a la imagen que a veces se tiene de él, es un hedonista, casi perezoso, que se inventó, hoy en día se sabe, casi es un desviado, diría, en la sociología funcionalista, es decir, alguien que se inventó enfermedades curiosas que le permitían hacer todo en su vida, salvo dictar clases. Se ausentaba masivamente de la universidad. Y bien, este hedonista, que es Max Weber, no entiende la neurosis de acumulación del capitalista. Es decir, es casi algo subjetivo. ¿Cómo y por qué existe un individuo que se pasa toda la vida acumulando dinero y que no goza de su dinero? Es esta ecuación histórica, esta neurosis colectiva del burgués capitalista, asombra a Weber, y que él quiere comprender. ¿Cómo surgió esta figura? Hay una pregunta, y las lecturas que él hace están al servicio de un trabajo de interpretación. Segundo ejemplo, lo voy solo a evocar porque no tendré tiempo sino de
desarrollarlo, es la manera como utilizó las lecturas Tocqueville, gran sociólogo francés. Escribió un libro célebre, La democracia en América. ¿Cómo se escribió ese libro? En términos técnicos de investigación. Tocqueville fue mandado el año 31 por el gobierno francés, 1831, el gobierno francés de la época, a estudiar el sistema penitenciario en Estados Unidos, a importarlo en el caso francés, dada los malestares y existía en la Francia post-revolucionaria, en el gobierno restaurador de Luis Felipe, 1830-1840. Tocqueville se queda 10 meses en Estados Unidos. Y a mí, acá viene lo que me interesa. Parte de una intuición, casi obsesiva, rara, una intuición cartesiana, ideas claras y distintas. La democracia quiere decir la igualdad. Y la igualdad quiere decir para Tocqueville una igualación de las condiciones sociales. Y eso es lo que él intenta comprender a los Estados Unidos. No comprender, en realidad su intuición lo hace mirar toda la sociedad estadounidense a partir de ese prisma. Relaciones jerárquicas en el mundo del trabajo, las relaciones raciales, las relaciones entre los sexos, la manera como se piensa, la tradición del pragmatismo, la relación con la fe, etcétera, etcétera. Esa idea se vuelve una intuición que él va realmente a aplicar con sus observaciones brillantes de muchos años. ¿Qué leyó Tocqueville? Acá viene lo interesante. No leyó nada. Mejor dicho, muy interesante. Para no dejarse influenciar por ningún libro, su compañero de viaje, que hizo la misma comisión que él, Beaumont, le pidió que leyera para él. Y Beaumont le contaba lo que leía, más las conversaciones que tenía. Y de esta manera el trabajo de campo muy extraña, como se escribió La democracia de América, uno de los grandes clásicos de las ciencias sociales. Hay un uso particular de las lecturas. Tocqueville se desconfía de las lecturas, de cómo pueden marcarlo, alejarlo de su intuición. Y por lo tanto hace una especie de filtro a través de la mirada de Beaumont. No estoy convencido que sea la mejor de las maneras de trabajar las lecturas, pero es para decirles hasta qué punto hay distintas maneras por las cuales cuando uno tiene como objetivo interpretar, producir interpretaciones novedosas, uno puede apoyarse en el trabajo de la lectura. Y por supuesto, hay muchas metáforas que sirven a este trabajo. Yo leo disciplinas distintas a la mía, obtengo metáforas y trato a partir de ellas de ver qué trabajo de interpretación, qué heurístico, en términos de hallar, inventar, me puede permitir. El darwinismo es un ejemplo muy clásico. El darwinismo, contrariamente a lo que se cree, no fue la intervención de la biología hacia la zoología. Primero fue la imagen darwiniana, no se llamaba de esa manera, en las ciencias sociales, es decir, competición no competitiva, competición no cooperativa en las sociedades capitalistas. Darwin se inspira de esta representación, la aplica al mundo de la naturaleza y después es reimportada, esta vez llamándose darwinismo social, en la teoría social. La escuela de Chicago hizo lo mismo con la metáfora de las ecologías de las plantas en el uso consumo. Es decir, yo uso una metáfora y trato de ver cuál es su poder interpretativo en la realidad social. Por supuesto, puede quedarse a nivel de una ocurrencia. Tengo que hacer trabajar la metáfora, darle carne, basarla en argumentos, en hechos, para ver cuál es su potencialidad interpretativa. Tercer ejemplo, salto interpretativo, las lecturas. Tercer punto es la pregunta por la pregunta. Esto es fundamental. Weber decía que uno escoge las preguntas por subjetivo y que después tiene que ser riguroso en la demostración. Tiene profundamente razón. Salvo que hay que añadir que hay que siempre preguntarse por la pertinencia de la pregunta que me estoy haciendo. No existe ciencia, lleva Bachelard, dicen tantos otros, sin el sentido de la pregunta. La ciencia es siempre una respuesta a una pregunta. Piensen en el trabajo que están haciendo ustedes de tesis de maestría o doctorado. Ustedes tienen que tener una pregunta. Olvídense de las teorías, olvídense incluso del trabajo de método, que, que lleva mucho después. ¿Qué quieren comprender? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es lo que es problemático para ustedes? Y a partir de allí, de este sentido de la pregunta, es decir, del problema, ustedes van a tratar de buscar una solución. A veces exagera diciendo que la ciencia es como un thriller, pero hay algo de cierto. Es decir, uno busca algo. Desgraciadamente, hay muchas personas que no tienen preguntas. Producen datos, producen resultados, pero no hay preguntas. Y la medida en que no hay preguntas, uno puede producir muy buenas tesis, un montón de artículos indexificados, pero uno nunca entiende en el fondo a qué preguntas intentaba responder. La ciencia es preguntas. Y por lo tanto es lo que a ustedes les causa problemas, que es el elemento fundamental. Esto no quiere decir que el problema es la originalidad, es un falso problema.
La cuestión fundamental es la pregunta que ustedes quieren hacer y por lo tanto comprender cosas. Y de repente ustedes quieren comprender teorías que ya existen en el mercado, responden muy bien a esas preguntas. Muchas veces ustedes una pregunta interesante, pero que no pueden traducir en operaciones de investigación y por lo tanto no pueden llevarla a cabo, porque es muy complicado el acceso, por ejemplo, a ciertos grupos que hacen evasiones fiscales, es extremadamente difícil, es muy interesante lo que quieren ustedes preguntar, o a veces hacen preguntas que son inquietudes personales y que al hacer los primeros trabajos de campo desaparecen. Yo quiero saber si la gente es feliz o no, por ejemplo, en su trabajo, de alumnos en los últimos años. Y se dan cuenta que en realidad la pregunta es difícil de traducir, porque cuando traducen indicadores pierden la pertinencia que ellos pensaban movilizar. Y lo importante es que la pregunta que yo me formulo puede ser significativa de un punto de vista político-social o de un punto de vista científico. Pero lo importante es que siempre yo tenga una pregunta, porque la pregunta me permite hacer interpretaciones diferentes. Otra vez, ejemplos muy concretos. Durante mucho tiempo la acción colectiva, movimientos sociales, estudiaron a través de la pregunta implícita del por qué. ¿Cuáles son las causas? Durante más de un siglo se buscaban las razones que explicaban la frustración, el cambio de la lucha de clases, la explicación de cómo se producían los movimientos sociales. Hasta que en los años 60, 70, en realidad 70, en los Estados Unidos, hubo un cambio fundamental. Un conjunto de sociólogos, también de historiadores, dijeron la pregunta fundamental con las luchas sociales no son las causas. En la cuenta siempre existen buenísimas razones para movilizarse y protestar en todas las sociedades. El problema es cómo se hace, cómo se organiza la acción colectiva. Y aquí apareció nociones nuevas. Yo tenía que inventar, comprender por qué las personas individualmente participan en acciones colectivas. Si yo trabajo en un sindicato, en una firma, tengo interés que mis compañeros hagan la huelga, yo seguir trabajando y recuperar la ventaja si obtienen aumentos salariales. Es decir, yo no tengo interés en participar, tengo interés en que ellos ganen la lucha social, pero yo no operar días de huelgas. Aparecieron las explicaciones que dijeron se requieren competencias particulares. Hay que saber organizar, crear redes, utilizar la prensa escrita. Hoy en día, por supuesto, los sitios digitales. Se requieren organizaciones para dar problemas de seguridad de las marchas. Se copian repertorios de acción. Todo eso requiere competencias, destrezas. Y eso no cae del cielo. Entonces empezaron a decir, no hay acción colectiva, sino hay empresarios de la acción colectiva. Todo cambió. Apareció esta visión casi empresarial de la acción colectiva. ¿Quiénes son ese grupo de empresarios que organizan la acción colectiva? Se llaman minorías activas, se le llaman militantes, se llama partido, llámenlo como ustedes quieran. La sociología desplazó la mirada. Y entonces comenzó a comprender que existen costos para la acción colectiva, más o menos altos. En una democracia es más fácil protestar que en una dictadura. Por lo tanto, hay más movilizaciones en las democracias que en las dictaduras. Cuando existen generaciones de militantes, cuando hay transmisión del saber, es más fácil que esas diferencias se transmitan y por lo tanto hay más acciones colectivas, etcétera, etcétera. El cambio de la pregunta produjo una nueva y enorme cantidad de estudios. Se pasó de la costura, la pregunta, ¿por qué hay acciones colectivas? A cómo se producen las acciones colectivas. Y eso generó nuevos conocimientos. Segundo ejemplo, es Durkheim con el suicidio. La pregunta de Durkheim es cómo yo trazo la diferencia de la sociología y la psicología. Y entonces va a tomar un tema que parece muy individual, el suicidio. Y va a mostrar que en realidad detrás de ese acto, en apariencia individual, a través de correlaciones estadísticas, se puede encontrar la acción de lo social. Una pregunta en este caso científica. Y tercer ejemplo muy rápido, por supuesto Goffman. Goffman y la microsociología en el año 50 cambió, reinventó la sociología. Goffman es un estudiante de algunos cursos de Parsons, pero sobre todo es alguien que no entendía cuando leía los clásicos, a Marx, a Weber, a Durkheim, Simmel y compañía, Simmel un poco menos, ¿de qué están hablando? Porque a él le parecía que la vida social no son esas grandes cosas que cuentan estos autores, sino es cuando la gente va a comprar el pan, cuando alguien entra en la playa en verano, cuando las personas se saludan o no, cuando las personas intentan dar la mejor presentación de ellos mismos en público. Es decir, comprendió que la verdadera materia prima de la sociología no eran las cosas estructurales, era la dinámica de la vida social que él llamó las interacciones. Cambió la pregunta, y cambiando la pregunta, apareció un universo nuevo de la teoría social. Eso es interpretar. Es decir, darle una importancia central a la pregunta. Yo desplazo la pregunta y por lo tanto interpreto de otras cosas, de otras maneras. La sociología es interpretar. Poco importan los métodos, los conocimientos, las teorías.
El esfuerzo, en el caso de la pregunta, es que yo tengo que hacerme una pregunta distinta a lo que ha sido hecho para tratar de estimular el trabajo heurístico allá inventado. Cuarto principio, el razonamiento heurístico es problematizar. Es decir, yo tengo que volver, transformar algo familiar en algo que no lo es. Tengo que desfamiliarizar las cosas. Tengo que problematizarlas, hacerlas que yo las mire de una manera distinta. Y aquí aparece algo muy interesante porque evidentemente la sociología tiene que asumir que problematizando los hechos los va a comprender de manera un tanto distinta como los propios actores sociales lo hacen. A veces, para comprender este tipo de cosas, se utilizan razonamientos que se llaman contrafactuales. ¿Qué habría pasado si, por ejemplo, la batalla X o Y había sido ganada o perdida por tal o cual bloque? Y a partir de este razonamiento contrafactual, se problematiza una serie de cuestiones. Y por lo tanto, yo entiendo el significado que tal evento histórico pudo tener. En el caso de las problematizaciones, el fenómeno fundamental es que yo tengo que comprender que aquello que me parecía evidente, o sin significados ni importancia, puede, al contrario, convertirse en objeto de una profunda reflexión sociológica. Creo que es el término clave de todo lo que les estoy contándoles y aburriéndoles. Cuando yo interpreto, la función fundamental de lo que hago es lograr problematizar fenómenos sociales de una manera distinta. Los leo de una manera diversa a como suelo hacer habitualmente. Y por eso la interpretación es interesante, porque yo veo de otra manera una realidad que hasta este momento no veía de esa manera. Insisto, no es una ocurrencia, es una manera distinta de darle sentido a un conjunto de ejemplos muy claros. Dos, tres. Empiezo con el más sorprendente. No sé si han leído el libro de White que se llama Street Corner Society, la sociedad de la calle de la esquina. Es una tesis doctoral en el año 43 en Harvard, ya luego con la Escuela de Chicago, en donde su objeto de estudio, White, que viene de una familia muy acomodada, técnica de tradición cultural en Boston, se interesa a un grupo, a esos grupos de jóvenes italoamericanos que están en la esquina de unas calles, barrios populares, el pie contra el muro, pequeños grupos, 5 o 6 personas, a lo máximo 8 o 10, y que no hacen estrictamente nada. Todos hemos visto en todos los barrios hoy en día fenómenos de ese tipo. Pero la genialidad de White es de decir que él quiere estudiar eso. Y la genialidad del profesor de White en Harvard es dejarle que estudie eso. Imagínense que alguien le viene a decir, usted quiere estudiar. Yo quiero estudiar ese grupo de 4, 6, 8 chavales que están en la esquina todo el día y que no hacen nada. Y ese se convierte en objeto de tesis doctoral. Y White, haciendo esta mirada absolutamente creativa, va a inventar que ese grupo informal en realidad es una pequeña sociedad, con códigos muy estrictos, con jerarquías. Hay uno que es el jefe, que se llama Doc en el libro, que el cual hay destrezas, roles distintos, y que en el fondo no es que no hacían nada, ejercía un control social informal en el barrio, aún más significativo, en periodos electorales, eran la masa que movilizaba para hacer lo que en los años 20, 30 en Estados Unidos todavía eran formas de fraude electoral. Es decir, White inventa un objeto sociológico. No existía hasta que su mirada le dio razón de ser. Ese grupo de chavales en la esquina es una pequeña sociedad. Y por lo tanto, hay una teoría sociológica que puede producirse cuando yo me aproximo y trato de estudiarlo, en su caso de la observación participativa. Segundo ejemplo, porque no tendré tiempo de terminar la ponencia y los aburro. Una de las cosas sorprendentes, cuando uno analiza los datos, es la importancia que en las luchas sociales, con mucha razón, el feminismo ha puesto en el reparto desigual de tareas domésticas hombre-mujer. Es una de las grandes prioridades, insisto, con mucha razón, de políticas sociales en toda parte del mundo, observando que las mujeres hacen menos trabajo doméstico, los hombres un poco más, pero que aún sigue habiendo una muy injusta repartición de trabajo hombre-mujer. Ahora bien, cuando uno mira, siempre en esta misma relación hombre-mujer, los grados de satisfacción conyugal, aparece que el tema de la injusticia del reparto del trabajo doméstico aparece en quinto o sexto lugar en todas partes del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué existe esta tensión entre el carácter prioritario de las políticas pro reparto igualitario del trabajo doméstico y su relativa escasa significación en términos de satisfacción conyugal?
una de las maneras, que nos fue Saint-Cloud en Francia, donde trató de comprender qué sucedía. Y revisando estudios cuantitativos, observó la declaración de una mujer de sectores populares en Francia. Ella contaba, por ejemplo, que el día sábado de la mañana era un momento que ella era muy importante a su satisfacción conyugal, porque mientras ella lavaba los platos y preparaba la cocina, su marido, que no trabajaba ese día, en la cocina leía el periódico y le contaba las historias del periódico. Obviamente que en términos de reparto, trabajo doméstico, ella trabaja y él no. Pero ella no vivía ese momento como una situación de desigualdad en el ámbito familiar, sino que al contrario lo vivía como un momento de tiempo conyugal. Esto es lo fundamental. La satisfacción conyugal está basada en los tiempos compartidos. Y el tiempo con la conyugalidad puede ser, por supuesto, masivamente corroído por el reparto desigual del trabajo, pero el tiempo de conyugalidad y satisfacción tiene lógicas propias. Hago una interpretación distinta, complementaria, no opuesta, pero complementaria y distinta, a lo cómo se entiende la satisfacción conyugal y el reparto de trabajo doméstico, hombres, mujeres. Quinto ejemplo. Cuando yo interpreto como sociólogo, siempre hago algo particular. A veces me asombra que estudiantes muy avanzados en el curso, cuando les dicen qué es la sociología, no saben definirlas. La sociología es algo muy sencillo. Significa que yo tengo un actor, individual o colectivo, poco importa, que tiene una conducta, una acción, un comportamiento, y que yo nunca interpreto la relación acción-conducta de manera directa. Lo analizo a través de un sistema de relaciones sociales. Este sistema puede ser el patriarcado, puede ser el capitalismo, puede ser la race relation, como dicen los americanos, puede ser una ciudad, puede ser una escuela. Pero yo interpreto las conductas de los actores a través de un sistema de relaciones sociales. Si ustedes no hacen eso, ustedes no están haciendo sociología. Están haciendo cosas probablemente muy plausibles o muy justas, pero no hacen sociología. El trabajo de la sociología es constante, es la capacidad a interpretar una conducta a través de un sistema de relaciones sociales. Y aquí viene el problema. Yo puedo interpretar el sistema de relaciones sociales como algo que ya está dado de antemano, una estructura social de clases, de estratificaciones, que yo presupongo, o bien yo trato de ver cómo en las relaciones sociales aparecen las estructuras del sistema de relaciones sociales que quiero estudiar. Pero en los dos casos, siempre es el sistema de relaciones sociales que permite comprender la conducta. Dos, tres ejemplos muy rápidos, para no aburrirnos. Primer ejemplo, más obvio, es un sociólogo estadounidense, Randall Collins, que estudió las clases sociales en su libro Cadenas de Interacción. Y él dice, las clases sociales siempre se han estudiado como un sistema de estatus, mientras es muy weberiano, tener una clase superior a otra quiere decir tener prerrogativas de estatus, de consideración mayores. Entonces dice, uno parte de la idea de que hay un estatus en la sociedad, pero cuando yo observo relaciones sociales, yo constato que es mucho más complicado. El más importante odontólogo de la ciudad de Bilbao, usted se encuentra con él en una cena, no los va a producir ningún sentimiento de asombro o de intimidad o de timidez social. Hoy en día lo que es fundamental es la visibilidad, la fama, la reputación, ser influencer notorio. Y entonces el trabajo de Randall Collins es decir, si yo me baso en las dinámicas sociales, yo digo que las clases son prerrogativas estatutarias diferenciales, tengo que reformular la teoría de clases. Porque la vieja concepción estatutaria basada en relaciones capital, cultural, incluso económica, no las observo en el trabajo de campo. Y entonces cambia la pregunta y formula toda otra concepción de los estatus sociales en la sociedad. Segundo ejemplo, caso célebre de Añez. Ese caso de esa persona que quería cambiar de sexo en Estados Unidos en los años 50, estudiado por Garfinkel, un capítulo célebre del estudio de la etnometodología. ¿Por qué es importante? Porque aquí el sistema de comprensión de relaciones sociales que moviliza Garfinkel es las relaciones de género. Y lo que le interesa es comprender cómo alguien que era hombre y que quiere ser mujer aprende todos los códigos implícitos del género femenino. Sentarse, caminar, hablar, cortesías, etc. Y por lo tanto es desde el marco de relaciones de géneros estructurales que va a comprender todos los aprendizajes implícitos que tiene que hacer Añez. Él no interpreta la relación de Añez con su conducta, la lee a través de un sistema de relaciones. Esto es lo fundamental, es decir, cada vez la interpretación se tiene que basar en un sistema de relaciones sociales. Insisto, cualquiera que sea, puede ser una institución, puede ser las clases, puede ser el
género, pueden ser relaciones interétnicas, pero lo fundamental es que ustedes interpretan las conductas desde este marco de percepción. Voy a saltarme unos puntos, voy a ir a dos puntos fundamentales. Sexto punto, razonar heurísticamente es comparar. Es una banalidad decirlo de esta manera, pero es algo absolutamente decisivo. Todo razonamiento sociológico compara, es decir, contextualiza. Y comparar quiere decir que yo comprendo una conducta a la luz de otra conducta. La teoría del personaje social que se inventa en el siglo XIX quiere decir eso. En función de la posición de clase o de la etnografía de un grupo, uno tiene formas de comportarse distintas. Clases burguesas, proletarios en el siglo XIX, obreros y ejecutivos, hombres y mujeres, grupos etarios. Lo importante es que yo comparo y entiendo que las conductas de los actores yo las voy a comprender tanto mejor que si yo pongo en relación grupos sociales distintos. Toda la sociología es comparativa, allí el interés de producir tipologías, sobre todo de producir trabajos que en el diseño mismo de la muestra de investigación yo pongo en contraste. Yo voy a compararlas. Esto es lo fundamental. Muchas veces en los trabajos de tesis de magíster o también doctorado que se hace, y a veces en libros publicados, se hace un error de razonamiento muy simple. Yo entrevisto, pongámosle, 40 mujeres. Yo voy en mi trabajo a dar cuenta de la experiencia femenina en tal o cual campo. Pero yo no puedo decir si lo que yo estoy observando se explica por la variable de géneros. Porque al final de cuentas, puede ser que los 40 hombres podrían dar cosas similares. Cierto, lo que yo cuento es, sin lugar a dudas, lo propio de la experiencia de las mujeres. Pero qué parte de esa experiencia se explica por la dimensión justamente femenina, no lo puedo saber. Para eso requiero comparar. Y la comparación entonces se convierte en un dispositivo de razonamiento que da inmediatamente resultados. Yo comparo alumnos con buenos resultados y alumnos con malos resultados académicos. El dispositivo genera conocimiento. Yo comparo gente de dos barrios, de dos clases sociales, de dos géneros, de grupos de edades distintas. La comparación es un dispositivo que me obliga a tener imaginación interpretativa. Me ayuda a contextualizar, es decir, sabemos que en la vida social las cosas no tienen definiciones similares y por lo tanto me alimenta mucho un elemento de comprensión crítico, porque yo comparando estimulo mi interpretación, estimulo mi imaginación científica. Dos ejemplos. Un estudio muy interesante se hizo en Inglaterra en los años 50 por Elizabeth Bott, no sé si lo han conocido, muy lindo, se llama Familia y redes sociales, en donde ella se hace la pregunta, ¿por qué miembros de la clase obrera, familia de clase obrera, divorcian y otros no divorcian? Una pregunta. Eso es lo que le interesaba. ¿Por qué unos divorcian y otros no? Y observó que en realidad los que divorciaban más eran las personas que habían migrado de hace relativamente poco tiempo al barrio. Tenían menos relaciones, menos densidad relacional en torno a ellos. Y observó que esas parejas eran más fusionales, más basadas en ellos mismos, menos apoyadas en redes exteriores. Y observó que tenían un grado a la vez de satisfacción conyugal más grande, pero también de fragilidad más grande. A la diferencia de otros grupos obreros que tenían un grupo extenso de amigas y de amigos, que se reunían cada uno en sociabilidad de género separadas, y que se apoyaban en las densas redes sociales extraconyugales para mantener la conyugalidad. Había menos satisfacción conyugal, pero más estabilidad. Hipótesis brillante que se observó muchas otras veces. Se observa cuando estudiantes becarios pasan al extranjero, los casos de separación incrementan. Es decir, las personas se mantienen de alguna manera porque son sostenidas de un entramado social. Hay una pregunta, ¿por qué divorcia más un grupo que otros? Y después, a través de los datos, el esfuerzo de formular una interpretación. Se ha hecho también muchas veces para explicar cómo hay alumnos de origen popular que tienen mejores éxitos con respecto a la mediana estadística. Y entonces yo tengo que interpretar por qué esas razones de la improbabilidad estadística. Tengo una pregunta, trato yo de comprender. Otro ejemplo simple, no sé si ustedes conocen esa cuestión de la teoría de psicología social de Solomon Asch, que mostraba tres palitos, uno muy grande, uno mediano y uno muy chico. Y le preguntaba a las personas cuál era el más grande, el más chico y el mediano. Y
generalmente en el grupo de investigación había gente que estaba ya de acuerdo y decían falsedades. Decían, por ejemplo, que el palo mediano era el más grande. Y se observaba que las personas, por inhibición, por conformismo grupal, decían que efectivamente que el palo más largo, cual era notoriamente falso, era el palo mediano. Este experimento en los años 50. Cuando se hizo y se volvió a hacer este experimento, a partir de los años 80 en Estados Unidos, ese dato no es más cierto. Es decir, no, el conformismo grupal no es una teoría eterna. Es el resultado de una sociedad estadounidense, heterodeterminada, diría Risman, en donde el conformismo del grupo era muy fuerte. Tendió ese conformismo grupal a bajar masivamente en los últimos 30, 40 años. Esto es un trabajo en el cual, de alguna manera, la comparación, esta vez en el tiempo, me permite formular interpretaciones. Y por lo tanto, puesto que el resultado del mismo experimento de psicología social no es lo mismo, yo tengo que formular una interpretación macrosociológica de lo que estoy observando. Sexto y último punto, y perdón por ir rápido, pero quiero que tener tiempo para las preguntas con ustedes. Razonar heurísticamente es jugar con el juego de las escalas. Esto también es absolutamente fundamental. El texto de Ray Mills que ustedes tienen lo denomina biografía e historia. Es un problema fundamental, es decir, como sociólogos sabemos que no todas las razones explicativas de un fenómeno se encuentran dentro de la propia situación. Hay factores externos que participan, definen, van a coercionar la situación. El problema es cómo yo los estudio. No hay buen método, pero es evidente que existen maneras de tratar de profundizar. Métodos estadísticos o métodos en los cuales yo intento comprender cómo fenómenos estructurales, es decir, coerciones robustas de la vida social, aparecen, se expresan en una situación. Dan cuenta, por socializaciones desiguales, por recursos, soportes diferenciales. Lo importante es que yo logre comprender una situación micro a partir de una perspectiva más macro. Algunos etnógrafos van a decirle que ustedes añaden muchas cosas desde lo macro, pero ustedes pueden pensar que sin este añadido, entre comillas, sociológico, que ustedes intentan controlar, es difícil realmente producir una teoría social que vaya más allá de meras observaciones focales. Y entonces aparece esta cuestión de los juegos de las escalas. Y el problema es, claro, en la buena escala. ¿Y cómo hacen ustedes intervenir a un nivel micro de análisis estos elementos que van en otros contextos? Y ahí aparecen ejemplos, los historiadores lo hacen muchas veces, las maneras de comprender cómo, por ejemplo, una transformación de una institución escolar puede producir fenómenos para comprender las dificultades que tienen tantas maestros, profesoras, profesores, de hacer la autoridad en las aulas. El problema no está en las relaciones, está en los cambios de relaciones de poder que ha habido entre grupos etarios, pero también en la manera como funciona la institución, para que me entiendan bien. Si yo me intereso al desorden escolar, yo tengo que partir de una cosa muy simple. Hace una hora me están escuchando, aburriéndose, pero de manera muy gentil hacen aparentemente que me escuchan. Y si estaríamos en presencial, sería la misma situación. Es decir, que mi rol de desempeño docente en esta ponencia me da la autoridad que yo necesito para poder ejercer mi trabajo. Cuando ustedes entran en muchas escuelas, algunas primarias, pero todo secundarias, en muchas partes del mundo, en muchos barrios, ese silencio no se produce. Y por lo tanto, el docente tiene que producirse él mismo las bases de autoridad para poder ejercer su oficio, que no son más transmitidas por la institución. Y por lo tanto, él tiene que ser el actor fuente de esa autoridad. Y aquí aparecen las cosas muy básicas en función de la personalidad del individuo, hombre, mujer, joven, viejo, materia que enseña, etcétera, etcétera, va a tener más o menos capacidades de autoridad, lo cual quiere decir que en las escuelas secundarias, en muchas partes del mundo, la autoridad ha dejado de ser un elemento institucional y es un atributo de la persona, con todos los problemas que implica. Razonar heurísticamente, micro-macro, es esto. Es comprender cómo grandes cambios estructurales yo los puedo observar, los puedo detectar en fenómenos microestructurales. Termino en 2 minutos, perdón por esto, ha sido un poco más largo de lo que pensaba. Ser sociólogo es formarse para interpretar. Es el job de un sociólogo. Utilicen teoría, utilicen método, utilicen lo que ustedes quieran, pero tienen que interpretar. Y lo que ustedes añaden a la vida social son interpretaciones suplementarias, complementarias. Abren el problema. Hay una linda butad de un film de Woody Allen en el cual Woody Allen dice, sí, claro, ese es el problema, recuérdeme, esa es la solución, perdón, sí, claro, tiene usted razón, esa es la solución, recuérdeme por favor el problema. Esto es lo fundamental de la sociología.
Es el momento de reformular las preguntas, de reformular los problemas, de problematizar de manera distinta, de hacer saltos interpretativos que añadimos algo a la vida social, permitiendo que la sociedad, los actores sociales, se interpreten de manera distinta como lo estaban haciendo. Introducimos imaginación en la vida social. Como dijo Gabriel, no tengo ninguna capacidad de encontrar cómo se cambia la sociedad, de cómo se interviene, cómo se mejora. Pero como sociólogo hacemos eso todo el tiempo. Intentamos darle nuevos insumos de interpretación a una sociedad. Y ser sociólogo es hacer ese trabajo de interpretación, que en nuestro caso, en nuestra tradición intelectual, compartimos como sociólogos, es un legado de una historia muy particular. Una disciplina que, a diferencia de la economía, la antropología o la psicología, se caracteriza por dosis de cientificidad importantes, pero consideradas modestas. Somos los sociólogos, creo yo, humanistas, en el fondo con poca erudición histórica. Nuestras historias comienzan en el siglo XVIII, Revolución Industrial y Francesa, y antes no hablamos de lo que había. Somos muy malos escritores, porque no tenemos una forma, tipo de escritura, monográfica o estadística, como otras disciplinas, y somos, por supuesto, todos, de alguna u otra manera, políticos frustrados. Y esta es la gran característica de la sociología, es decir, esta reunión de científicos modestos, humanistas ignorantes, pésimos escritores y políticos frustrados, genera una tradición intelectual particular, que permite comprender el mundo de una manera particular y que se transmite en las universidades. Una tradición intelectual que tiene un patos específico. Creo que eso define al sociólogo mejor que cualquier otra cosa. Todos decimos todo el tiempo como sociólogos y sociólogas que el cambio es inevitable, que el progreso es importante, que no se puede detener la transformación de la sociedad, y al mismo tiempo, por parte de la ambivalencia de los sociólogos, todas y todos tenemos una profunda nostalgia hacia las tradiciones, hacia el pasado, hacia todas esas cosas, no todas, pero muchas de aquellas que el viento se llevó. Muchas gracias y perdón por el desborde de algunos minutos del tiempo impartido. Danilo, muchas gracias por tu magnífica exposición. Yo he disfrutado mucho, ha sido muy, muy clara, muy estructurada, llena de ejemplos, muy estimulante. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer ya, que quiera lanzar, antes de que entremos al reto que parece que nos traía nuestro invitado hoy. Si no hay ninguna pregunta, yo sí querría quizás que ahondara un poco más en estas cuestiones que planteaba Richard Sweetberg, el texto sobre heurística. Me ha parecido muy estimulante, muy en la línea de lo que planteabas, si me permites que te tutee, sobre la cuestión de la imaginación, ¿sí? Y cómo en este capítulo aterriza mucho en cómo es ese proceso, ¿sí? Que en algún punto, yo no sé si lo decías tú o lo decía el autor del texto, no se nos enseña todo este proceso, ¿sí? Pareciera que hablamos mucho en metodología de la caja negra, pero ciertamente hay toda una caja negra en este proceso de hacer un salto, ya sea un saltito o un gran salto. Pero bueno, que se hable de, además, como, digamos, como podríamos interpretarlo como un cierto recetario, que muchas veces, además, cuando se está aprendiendo, pero en todo el proceso siempre nos hacemos preguntas de cómo generar introducir esa imaginación, ¿no? Esa cierta frescura que nos dé posibilidad de interpretar los datos y de generar un marco que pueda dar sentido, ¿no? Y cómo se introducía por diferentes autores el hecho de, creo que decía, dormir bien, descansar, probar diferentes ejercicios, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, entrarle el problema desde otro lado. No sé si por ahí puedes profundizar algo más, porque me parecía que de alguna manera a veces da respuesta a esas preguntas que nos estamos haciendo. Denme unas recetas, por favor, porque ¿qué hago yo esto frente a todos estos datos o frente a este reto que me he planteado?
Muchas gracias por la pregunta. Comienzo con el libro de Sweetberg. Cuando uno mira las historias de los manuales, es bastante interesante, porque los manuales de sociología fueron esencialmente puramente teóricos. El gran manual de la Escuela de Chicago en los 1920 eran textos teóricos de Weber, Simmel de Granero y algunos textos de Durkheim. Después hubo un periodo en donde casi todos los manuales eran cursos de epistemología. Es decir, la escuela de Viena, Popper, esas cosas que ustedes no comprendían muy bien. Más tarde aparecieron trabajos de epistemología propiamente de las ciencias sociales, y se enseñaba de esa manera. Luego hubo un tercer gran momento en donde se pusieron de moda en los manuales los cursos de metodologías. Eran muchos manuales, bastante extraños, muchísimos de ellos, en los años 60, 80, casi hasta los 90, escritos por personas que nunca habían hecho trabajo de campo, y en donde se construyó una representación bastante curiosa de la sociología, como si era una disciplina donde para ser sociólogo había que hacer trabajo de campo. Cuando uno observa la gran cantidad de sociólogos o sociólogas, las más conocidas y reputadas del mundo, pocos de ellos han hecho trabajo de campo, los que suelen delegar, hicieron trabajo de campo al comienzo de su vida y después no lo hicieron. El caso más sorprendente, por supuesto, es Goffman, que aparentemente, salvo su tesis doctoral que hizo sobre una isla, no el nombre, qué sé yo, y después asilos, el resto de sus trabajos se basa en un extraño oportunismo metodológico, con una dexteridad de escritura muy grande, porque él cuenta del interior lo que la gente vive sin jamás haber entrevistado personas. Toma ejemplos que vienen de la literatura, que vienen de observaciones, que vienen de cosas que le han contado. Es bastante extraño. Por lo tanto, todo eso nunca era contado en los manuales de sociología, que hacían extremadamente rígidos, con protocolos, con funciones que sí. Y hace unos 20 años, o tal vez 30, pero no menos de 30 años, aparece esta cuarta manera, en donde cada vez más se empieza a decir, sin descuidar la teoría, la epistemología, los métodos, lo importante es el arte de la interpretación. Eso es arte de la ciencia social. Y para eso sirve. Eh, a condición de ampliar, no es la teoría social simplemente que es la interpretación, es el trabajo del sociólogo. Entre paréntesis, ¿para qué le pagan a un sociólogo? Para poder interpretar. Y ese es el job que nos define. Es decir, producir interpretaciones diferentes como nuevos insumos para la vida social. Darle un valor añadido a las representaciones sociales existentes, para que se pueda comprender de otra manera fenómenos sociales, lo cual amplía el espectro de las preguntas y por lo tanto la búsqueda de soluciones. El resto corresponde a la vida política de una sociedad, a sus ejercicios de relaciones de poder. Pero el trabajo del sociólogo es tratar de alimentar interpretaciones que vienen a comprender cosas de manera diferente. Y aquí yo respondo frente a la pregunta, ¿cómo se puede ejercitar este tipo de cosas? Entre paréntesis, lo digo de paso, aquellos que les interese, no pierdan tanto tiempo leyendo manuales, pero además del libro de Sweetberg, que es muy interesante, hay ahora por fin traducción, creo que del año pasado, un libro muy lindo de Jean-Claude Kaufmann, que se llama La entrevista comprensiva. Es escrito a finales de los años 90, es un libro muy bonito por una razón muy simple. Él cuenta lo que realmente se hace. Y por lo tanto, es un texto que no tergiversa sobre la cocina real del trabajo de campo, en este caso, métodos políticos. ¿Cómo se ejercita esto? Yo creo que hay cosas, por eso la ponencia fue estructurada a través de muchos ejemplos. Yo creo que la única manera de ejercitar la interpretación, que es un arte, como otra, es la práctica. Al final de cuentas, ¿cómo se enseña la clínica médica? Viendo cómo trabajan otros médicos. Es una mala suerte que el número de estudiantes de sociología no permite hacer aprendizajes, en sentido casi artesanales del término, pero sí se aprende el trabajo carpintero, el trabajo de médico, practicándolo. Y después aparece que con la destreza hay virtudes profesionales que hacen que alguien sea un buen intérprete y otro que sea mucho menos bueno. Pero comienza a cambiarse la disciplina cuando desde el primer año de facultad se insiste que el objetivo de la carrera es aprender a interpretar, que eso es lo fundamental. Que cualquier curso que se dicte, metodología especializada, teoría, epistemología, el objetivo es aprender a interpretar. Y que eso se convierta en el objetivo. Al final de cuentas, el curso de medicina, todos los cursos que se transmiten tienen una orientación práctica, es decir, el ejercicio de un arte de la medicina, en donde la clínica tiene una función fundamental. El primer punto es la postura, es decir, yo me concibo como sociólogo, como un intérprete de la vida social, y me ejercito para interpretar. Segundo punto, esto que es fundamental, yo me autorizo. ¿Cuántas veces en mi trabajo de docencia, ya, como dijo Gabriel, yo tengo una edad bastante avanzada ahora, cuántas partes de mi trabajo de docencia, los estudiantes, las estudiantes no se autorizan, no se atreven, observan cosas interesantes,
pero no se atreven a hacer preguntas. Entonces, aplican las mismas preguntas. Es más cómodo apoyarse en algo que ya ha sido hecho y por lo tanto hacer el enésimo estudio de aplicación, que es ciencia normal con todo lo que eso tiene de noble y de legítimo, pero que no introduce nuevas preguntas, no buscan hacerse preguntas originales. Lo de Bot, el caso de los divorcios, es muy interesante. Es comprender por qué algunas parejas divorcian y otras no. Pregunta muy bonita, muy simple. Y después empieza, ¿cómo yo puedo responder a esta pregunta? Y entonces el trabajo ya varió, no se parte de teorías y cosas, se parte de una pregunta, de algo que le hace sentido. Yo parto de por qué existen, y hay tantos estudios sobre esto, jóvenes de familias muy acomodadas, con mucho capital cultural y que tienen pésimos resultados escolares. Eso me hace problema. Trato de comprenderlo. Trato de comprenderlo por qué las personas participan en una acción colectiva. Trato de entender, por ejemplo, un ejemplo podría ser como cualquier otro, darle sentido a ciertas cosas que yo sé. Por ejemplo, cómo las transformaciones de relaciones familiares hoy en día, hombre-mujer, transforman la vida desde el punto de vista de las masculinidades de los diferentes grupos sociales. Y entonces yo cuando leo, observo, por ejemplo, digo cualquier cosa, pero podríamos agarrar los ejemplos muchísimos. Yo observo que en los años 60, 70, cuando se hablaba de la clase obrera, todos los países, España incluido, hay trabajos que muestran una etnografía de clase muy particular. En donde los obreros salían de las fábricas, había de fábrica en ese periodo además, y se paraban en el bar a tomar un balón de vino tinto o cerveza. Es decir, que entre el trabajo de la fábrica, bajo la orden del capataz, y el mundo de la clase, de la casa, perdón, donde la relación de género de la época era el mundo de la mujer, el bar era el espacio de la autonomía obrera masculina. Y se prolongaba muchos tiempos. Porque había una camaradería que se prolongaba de la fábrica y porque en ese lugar, y solo en ese lugar, escapaban a la doble autoridad de la compañera en la casa y del capataz en la fábrica. Eso hoy en día ha desaparecido. Es decir, ha desaparecido porque hay cada vez menos grandes industrias y sobre todo porque las relaciones laborales se han transformado. Cuando la gente sale del trabajo, no se detiene más en el bar, porque la camaradería laboral ha sido destruida en muchos lugares. Segundo lugar, porque hay problemas de ingresos. En las capas populares, el vino tinto todos los días es imposible de financiar. Y tercer punto, porque hay cargas familiares compartidas que son diferentes. Entonces, ese lugar de autonomía obrera desapareció. Entonces, la pregunta que yo me puedo hacer es muy simple. Dado estos cambios en la etnografía de clase, de la vida ordinaria de los obreros, ¿qué quiere decir eso en la vida familiar? Y estudios que trabajan este tipo de cosas, haciendo entrevistas con obreros masculinos, llegan a obtener que en realidad no tienen más ningún espacio de vida en el cual resientan formas de autonomía, que es un sentimiento de pérdida de autonomía masculina obrera más significativo que en los años 60, en plena teoría de la alineación de la época. Y que muchos obreros, pienso en trabajos etnográficos francés, indican que el momento, el lugar en donde se refugia es el baño. El baño, como la pregunta de Gabriel. Es decir, es en el baño, encerrándose, que se encuentra con formas de autonomía dentro de un espacio familiar que ellos consideran está muy tomado por una lógica de género de la compañera o bien de los hijos. Lo importante es que uno parta de una manera de tratar de comprender la vida social, tratar de entender los fenómenos, qué es lo que nos están diciendo. Doy otro ejemplo igual, no sé si responde a la pregunta que está haciendo Natalia, pero mira estas cosas. Durante mucho tiempo, si yo tomo los datos del gasto de los franceses a nivel de sus residencias, hasta los años 30, 40, el gran gasto era en el salón, porque era el lugar donde las clases acomodadas recibían a los invitados. Las clases obreras nunca recibían o recibían muy escasamente, salvo familiares en sus casas. La burguesía sí recibía. Por tanto, el salón era el principal lugar de muestra de la representación social de la familia y había muchos gastos. En los años 60, 70, apareció la cocina, sobre todo estadounidense, el modelo de la kitchen, donde la ama de casa de la middle class estadounidense hacía la cocina en las noches con la familia que miraba la televisión. Y por lo tanto cayeron los muros y la cocina se volvió el principal lugar de gasto de residencias en las capas medias en Europa como en Estados Unidos. Hoy en día, si uno mira las cifras de gasto, el lugar donde los franceses gastan más dinero en sus casas es el baño. El baño esta vez entendido como un lugar de placer y de satisfacción individualizado. Yo puedo perfectamente tomar estos datos ordinarios que pueden encontrar con cualquier base de datos, incluso por internet, y tratar de comprenderlos. ¿Qué quiere decir que las personas gasten diferencialmente en una zona de las casas durante un siglo? Ya hago una interpretación, me hago una pregunta.
Y para responder a esa pregunta tengo que movilizar algo. ¿Por qué se pasó del salón a la cocina y de la cocina al baño? El trabajo de la sociología es hacer todo el tiempo interpretaciones de este tipo. Casi se podía hacer ejercicios. Yo cuando estoy en cualquier lugar hago ejercicios de este tipo, mentales. Pero uno no para de hacerse ese tipo de trabajo, porque eso es una forma de estimulación, como puede hacer cualquier médico que en su malformación profesional apenas los ve un poco amarillo, les dice que de repente deberían hacer tal o cual tipo de test. La sociología es eso, es decir, tenemos una mediana en nuestra mirada y no paramos de formularnos. La ciencia es un arte de interpretación y solo se produce ciencia cuando tenemos preguntas. Y hay que autorizarse a hacerse preguntas. Y después, como una buen polar o thriller, tratar de buscar las razones que permiten dar una respuesta a esa pregunta. Pero sin preguntas no puede haber trabajo científico. Y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Natalia, es muy extraño no ejercitar, perdón, mi punto eres viendo la cosa de abajo, no, perdón, la pantalla es bien rara. El ejercicio que hacemos es muy extraño porque nunca enseñamos a los estudiantes, pero nunca conseguimos nuestra propia disciplina como esencialmente un arte de interpretación. Eso es ser sociólogo, saber interpretar. De alguna manera, la frase es muy simple, pero es muy cierta. A un sociólogo le pagan para escuchar, es decir, para escuchar lo que sucede en una sociedad y para producir como insumos interpretaciones alternativas. Y cuando yo escucho a un sociólogo o una socióloga que hace bien su trabajo, yo comprendo de otra manera la situación. Y eso me permite ampliar mi espectro de razonamiento, mi comprensión de los fenómenos sociales. Creo yo que es lo mejor que una sociología puede aportar a la vida democrática de una sociedad. Muchas gracias. Sí. Bueno, por no alargar más, he dicho a ver si hay alguna ronda de preguntas. Yo tenía una pregunta. Eh, ¿Dejamos más espacio a ver si hay más preguntas o le entramos al ejercicio directamente? Yo quería realizar una pregunta. Bueno, soy Hay Iñaki Suárez. preguntas, qué bien, buenísimo. Hablo desde la asignatura de Teoría Sociológica 3, que estamos aquí en clase escuchándote. Gracias, Danilo, por la exposición. Ha sido muy interesante. Y la pregunta que te quería hacer iba relacionada con, sobre todo al principio, cuando hablabas del razonamiento heurístico, como aquel que está compuesto de una doble vertiente, digamos, o de dos movimientos. El primero es descubrir y el segundo inventar. Quizás la parte de descubrimiento es la parte más apegada, ¿no?, al referente empírico, a los fenómenos sociales, al hecho social. Mientras que la parte inventiva está más relacionada con todo esto que has explicado después de la interpretación, que es la verdadera tarea de la sociología. Quería preguntarte, bueno, al calor de cómo el razonamiento heurístico casaría estos dos movimientos aparentemente difíciles de encuadrar a través de la problematización, de la capacidad de desfamiliarizar aquello que se presenta como una evidencia con mucho peso, abrumadora. Eh, pero ¿cómo se hace para problematizar precisamente estas evidencias tan fuertes? Porque muchas veces esto siempre se produce cuando tienes que problematizar algo que es tan evidente desde una posición de minoría, precisamente porque las cosas se sostienen con tanta firmeza. ¿Y qué papel en todo esto juega esto que comentabas, sobre todo ahora al final, la necesidad de plantear nuevos interrogantes a estas cosas? Bonita pregunta. Vamos a partir de la idea cuando el hallar e inventar es una fórmula que resume de alguna manera lo que quiere decir el término heurístico en sentido banal. Eh, es una fórmula para salir del paso, pero regreso a este ejemplo que todos podemos entender. El complejo de Edipo es un descubrimiento o una invención. No es tan claro. Eh, todos vamos a decir, pues es un descubrimiento, que no inventamos cosas. Pero en realidad todos sabemos que hay un salto interpretativo y que cualquiera que sea el análisis zoológico, siempre hay algo que se aporta, que se añade, porque interpretamos una conducta a través de un sistema. Cuando yo interpreto a alguien como miembro de la clase obrera, o desde un género, quiere decir que yo presupongo una teoría de socialización, que hace que ese actor moviliza normas particulares, en una posición en el espacio social, que se explica por unas simetrías de poder estructuradas, y podría contener largamente la lista. Todo eso
hace que en esa contextualización yo esté ya movilizando muchas cosas, que son invenciones, interpretaciones más o menos cristalizadas, más o menos robustas. Por eso el trabajo de heurístico es siempre esta mezcla particular entre lo que estoy observando de mano directa, los datos acumulados, y a la vez en un momento intento interpretar, porque tiene una pregunta, tiene la pregunta fundamental. La pregunta es la clave del trabajo científico. La pregunta que haces, no es esta pregunta, pero utilizo para decir esto. Tenemos una imagen de la originalidad, de la creatividad, muy marcada por la imagen heroica del artista moderno. El gran artista que después del Renacimiento produce una concepción radicalmente novedosa, genial. Es rara vez el caso. En realidad, cuando se inventó esa imagen en el siglo XIII en Italia, Petrarca se creía un repetidor de los clásicos, y la novedad eran las pequeñas variaciones, que introducía incluso por errores o por torpezas, en donde se jugaba la individualidad. Y bien, el problema de la ciencia no es la originalidad, y no es cómo yo desarrollo mi destreza para interpretar. ¿Qué preguntas me quiero hacer? Y después comprender que hay preguntas que yo me quiero hacer sobre la vida social que puedo traducir en operaciones de investigación. Son interesantes. Y otras que yo simplemente no puedo traducir en operaciones y que quedan al orden del ensayo. Tengo derecho de formular interpretaciones, hipótesis, formulando claramente que son sin bases empíricas sólidas, una argumentación, bajo, eventualmente en el futuro, nuevos trabajos de campo que la validen o la invaliden. Es el trabajo de la ciencia. Pero en todo este proceso, lo importante es la actitud que yo voy a tomar. Y es, contrariamente, y curiosamente, la pregunta que hace, y pienso el precedente, hasta que yo no adopte esta postura, yo no me pongo en situación de poder producir interpretaciones. Y esto es el trabajo fundamental. El trabajo que tienen que hacer con ustedes mismos. Para comprender que cuando hacen una tesis, ustedes han escogido tal o cual teoría, por múltiples razones, porque les parece la más idónea, les corresponde a sus personalidades, corresponde a las personas a las que viene su director de tesis, etcétera, etcétera. Pero que en el verdadero trabajo de ciencia que ustedes tienen que hacer, tienen que de alguna manera tener algo que los inquiete, algo que quieren comprender. Y tratar de buscar la manera de responder a eso que les hace problemas. Y el sentido del problema es algo que curiosamente no se ejercita en la formación de los sociólogos, cuando es absolutamente la cosa fundamental. Después se pueden hacer metodologías, pero eso es una cosa más simple. Por ejemplo, cuenta que Bourdieu, por ejemplo, La Distinción, todos han leído ese libro. Bourdieu contaba, aceptemos que era cierto lo que contó, que él hizo el razonamiento poniendo dos columnas. Una columna en vertical donde puso los nombres de las personas con la clase social de origen, y luego la horizontal donde puso las prácticas culturales que analizaba. Y ponía un asterisco cada vez que la práctica correspondía con Juan Sofía Estelí o qué sé yo. Y después observó que había fuertes correlaciones entre las correlaciones de clase y las prácticas culturales. Y empezó a decirse por qué hay esta estructura, este carácter estructural de la relación entre prácticas culturales y posiciones sociales. Y empezó a formular su razonamiento. Pero para llegar a eso, se requiere un trabajo de imaginación, de comenzar a comprender. Y en el trabajo de campo, a veces tenemos cosas muy banales. Doy ejemplos muy concretos, trabajos de memoria, de maestría, de doctorados. Ustedes analizan las estadísticas sobre cuando les piden a los estudiantes universitarios, el primer al quinto año, que tienen proyectos. Y es muy interesante porque en primer año, esos estudios han hecho en Francia, los estudiantes tienen proyectos. Y cuando llegan al quinto año, no tienen más proyectos. Es contraintuitivo, porque debe tener más proyectos al final de la carrera cuando empieza. En realidad, no comprende la lectura de ese dato, que lo que están diciendo es la crisis increíble de la formación universitaria, una inserción en el mercado laboral o la formación simplemente. ¿Por qué? Porque en la teoría clásica de la socialización anticipada, cuando yo entro a la carrera de medicina, tengo ideas vagas, progresivamente me voy socializando, me voy anticipada a mi futuro ejercicio profesional, diría Merta, y después yo me convierto en médico. Es decir, voy construyendo mi personalidad y un proyecto profesional. En la crisis que vive la Universidad Europea de masas hoy en día funciona lo contrario. Yo llego con un proyecto, es decir, con una vaga ilusión de lo que quisiera hacer en mi vida, y a medida que me voy adentrando en mi proceso de formación,
encuentro los escollos. Y cuando uno termine la Universidad de Masas en muchos países hoy en día en Europea, no puedo tener proyectos porque no existen proyectos institucionalizados. Y por lo tanto, esa misma encuesta me está dando cuenta de un proceso de crisis increíble del proceso de formación universitaria. Mi pregunta era, ¿cómo se forman los proyectos de estudios y profesionales? Y releyendo simplemente datos, hago necesariamente formulares preguntas. Comienzo a comprender lo que sucede. Ese es mi trabajo, tratar de interpretarlo. Es una banalidad, no tiene nada de original lo que le estoy diciendo, pero todo se comanda de las preguntas. Si ustedes agarran los datos de los gastos de las casas, en las residencias, el salón, la cocina o el baño, tienen algo que tienen que interpretar, porque hay un dato curioso. Eso es hacer ciencias sociales, producir interpretaciones. Y por supuesto, acá viene la cuestión fundamental. Esas interpretaciones se basan en algo comparativo. De ahí el interés por comparar dos grupos sociales estimula la imaginación. Me permite comprender por qué las mujeres dicen una cosa y los hombres dicen otras cosas. A propósito de una misma relación que es la conyugalidad. Por tanto, tengo que traer teorías para tratar de interpretar lo que está sucediendo. Cada vez que yo parto de algo evidente, aparecen resultados que son problemáticos y que yo tengo que problematizar. Entonces lo que dices es muy justo. Existen representaciones dominantes en una sociedad, tendencias a la familiarización del mundo social, pero la pregunta de la ciencia social no es cuestionar relaciones de poder, es aprender a sentir cosas, a formular preguntas ahí donde no existían y a volver problemático aquello que nos parecía evidente. Y entonces aparece trabajo de imaginación que puede ser más o menos potente, más o menos complejo, más o menos logrado. No todos tenemos la misma capacidad interpretativa, no todos los médicos tienen las mismas capacidades clínicas, pero sí define un perfil profesional diferente. Yo me defino como sociólogo porque tengo capacidades particulares de interpretación de la vida social. Y aquí regreso. La lectura es muy importante. Ustedes no los hacen leer los profesores porque son sádicos. La lectura es indispensable porque hay un canon de la disciplina, hay un saber acumulado que nos permite interpretar mucho más y mucho mejor. Y por eso leemos ciencias sociales, porque aprendemos, porque el saber un montón de cosas acumuladas nos permite interpretar más rápido, más lejos, con mucha mayor acuidad analíticas. Eso es el sentido de la formación. ¿Cómo? Insisto, lo hace un médico, lo puede hacer un físico. La ciencia es interpretar. Eso es a lo que ustedes se están formando a tener los distintos años que están estudiando. Y cuando ustedes lean trabajos de investigación teóricos, siempre hagan la pregunta de cómo formula la pregunta, cómo se llegó y qué es lo que quiere responder. Todos los grandes trabajos sociales tienen una preocupación, algo que trabaja el autor, que quiere comprender. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Qué es lo que está buscando comprender? Cuando yo leo los libros de Goffman, siempre me lo he leído de esta manera, yo no sé si es cierta, pero es mi historia personal. Lo leo diciéndome que este tipo que debía estar escuchando a Parsons en el año 50, contando ese modelo fantástico, grandes valores, que eran normas, que se volvían roles y que se interiorizaban con forma de personalidad, y que la docente se basaba en un conjunto de normas morales interiorizadas, gracias a la socialización que permitían la reproducción del bien y del mal en la sociedad. Goffman no creía nada de todo eso, tal vez de manera errada, no creía nada porque veía al lado suyo estudiantes que hacían trampa a los exámenes, personas que hacían presentación de sí mismos a través de desarrollo de músculos, uñas pintadas, etcétera, etcétera. Y a él le parecía, con razón o sin razón, que el mundo es más vanidad que lógica moral. Y entonces se dice, si todo esto es una vanidad fabulosa, moralista francés del siglo XVII, ¿cómo yo tengo que interpretar la vida social? Porque todo lo que me está montando este señor, Parsons, Pabla, yo no le creo un solo segundo. Y entonces construye una representación dramatúrgica, en donde él parte de la hipótesis que lo esencial de los actores consiste en dar la mejor representación de ellos mismos en público. Es medio raro pensarlo de esa manera, pero empieza pues el talento, ver las cosas, y empieza a darle razón, argumentar, dar ejemplos, ilustrar. Y yo termino comprendiendo, cuando leo Goffman, claro, es otra manera de dar cuenta de las redes sociales que es plausible. Y aquí está. Me permite comprender de otra manera la vida social. ¿De dónde parte? De esa cosa extraña. Él nunca le creyó a Parsons que los autores respetan reglas morales. Que eso es falso. Como un mismo ejemplo. Muchos jóvenes, en la universidad siempre me impacta eso,
asumen esta idea que Goffman tiene razón y que Parson es mentira. Es más complicado. Como un ejemplo para complejizar las cosas. Hay un dato muy robusto en la sociedad, o sea, líquida, la gente no respeta más nada, no hay lealtad, ese tipo de frases absurdas. Yo observo que los psicoanalistas y los psicólogos tienen muy buena clientela y que muchas de esas cosas son formas de ansiodepresión, pero también de culpabilidad. Y yo observo un dato fuerte a nivel de lealtades sociales. Los padres no abandonan a sus hijos y aún más interesante, en caso de enfermedad graves, los cónyuges asumen las obligaciones morales con el cónyuge enfermo y la aceptan, incluso cuando son enfermedades degenerativas o desgraciadamente con pronósticos vitales comprometidos, y cualquiera que sea el género de la persona, es decir, tanto las mujeres hacia sus cónyuges masculinos, como los hombres con respecto a sus cónyuges femeninos, o en el caso de parejas homosexuales, es decir, que existe una lealtad, una obligación moral. Y por lo tanto, la visión goffmaniana de la vanidad es a veces excesiva, porque el orden social sigue mucho reposando sobre convicciones morales interiorizadas por los actores. Les digo cualquier cosa, pero entiendan bien que hacer sociología es decirse, este patrón me permite entender estas cosas, y yo quiero mostrar que contrariamente a tanto discurso de la moda, de lo líquido y la vanidad y el narcisismo y qué sé yo, los actores sociales siguen siendo profundamente articulados en torno a fuertes convicciones morales. Y produjo una mirada de la vida social. Eso es sociología, eso es interpretar. En este caso, yo parto de una teoría, una propuesta teórica, e intento interpretar la vida social. Los caminos que ustedes pueden hacer son muchos. Ejercítense realmente en sus casas cuando se levantan en la mañana, cuando se acuestan en la noche. Es un ejercicio y sobre todo una postura que tienen que adoptar. Y entonces van a darse cuenta que de manera subrepticia van a empezar a leer los textos de otra manera, porque van a buscar otras cosas cuando lean trabajos de ciencias sociales. Teníamos otra pregunta por ahí, creo, Natalia. Un momento me parecía que Natalia quería... Sí, era yo, perdón, me cuesta la plataforma. Hola, buenas tardes, muchas gracias Danilo por la presentación. Yo tengo una pregunta muy cortita y muy puntual. Estos principios que usted, digamos, gentilmente nos explicó respecto a la interpretación, cuando estamos en escenarios de, no sé, trabajos investigativos que partan de principios más colectivos, no sé, investigación, acción participativa, por ejemplo, no sé si requieren ser adecuados o más bien en estos escenarios, cómo podríamos llegar a generar procesos de interpretación colectivos, ¿no? O más bien incluso si podemos pensar en interpretaciones colectivas. Gracias. Yo porque todo lo que les he contado son casi de experiencia de trabajo. Siempre es difícil hacer parte de métodos sin referirse a sí mismo, por hacer la clase. Yo lo que más he utilizado como metodología que se aproxima un poco a la investigación-acción o participativa es la intervención sociológica. Además, hay relaciones entre lo que se pudo hacer en Colombia y lo que se hizo en el caso francés, en donde lo que era interesante no es igual en la investigación-acción participativa, pero hay procesos que pueden ser similares, es un grupo de actores, una decena, a las cuales se les hace venir interlocutores. Si son obreros, un patrón de empresas, un alcalde, mujeres, evidentemente, que representan roles sociales distintos y que generan una... Chau, chau. Es que se escucha un poco mal, se escucha con rebote. No sé si tienes un ¿Me escucha micrófono. mejor? Sí, es que creo que ha ido bajando la voz por... Y al no tener micrófono, hay momentos, bueno, igual es mi edad, pero creo que no sé. ¿Me están escuchando ahora mejor? ¿Me están Diría escuchando? que sí. Diría que mejor, Bueno, sí. regreso entonces. Te contaba que en la intervención sociológica es un grupo de personas, decenas, un pequeño grupo, se hace venir interlocutores externos para generar una conversación. Aquí viene lo interesante. No es el sociólogo que hace la pregunta. Hay un diálogo, a veces una confrontación entre un grupo de actores y otros interlocutores. Hay 7 interlocutores, una sesión por cada interlocutor, diferentes, que genera un material distinto. Y después hay un trabajo en el cual los sociólogos
analizan, hacen una interpretación y la someten al grupo. Y el grupo valida o no. Y en realidad lo importante de esa última reunión es la cointerpretación que se produce entre los analistas, los intérpretes, y el grupo que ha hecho el trabajo de reflexión conjunta. Entonces, en este caso, tú tienes como el trabajo de interpretación varía. Yo no es que yo hago mi trabajo de campo, me voy a mi oficina y redacto solo mis informes. Y la plausibilidad se basa en los hechos, los argumentos que puedo movilizar. Aquí la validez de una representación, con todo lo que eso implica de tensión y dificultades, se basa en un trabajo de comunicación, discusión suplementario con el grupo con el cual se trabaja. Entonces, desde ese punto de vista, se puede hacer trabajo de intervención colectiva, sí, hay grupos que hacen eso, por ejemplo, que analizan sociología visuales, detienen muchas imágenes y colectivamente van interpretando. Y es una técnica costosa, lleva mucho tiempo, largas, porque hay muchos desacuerdos, pero que es una manera de generar material. Pero regreso a la pregunta que tú hiciste. Más allá de la metodología que uno utilice, la cuestión fundamental es la pregunta. Ahora, si en la investigación, acción participativa, la pregunta que ustedes se hacen, o el objetivo de la investigación, es modificar representaciones, yo no tengo una pregunta de conocimiento, yo tengo una lógica de intervención. Yo creo que las personas problematizan asimetrías de poder. Por lo tanto, hay una toma de conciencia, una concientización particular, en donde el trabajo de investigación obtiene otros objetivos distintos, en donde yo voy a socializar experiencias personales diferentes. No está muy lejos, por ejemplo, los grupos de toma de conciencia feministas, en donde yo parto de dolencias que yo pensaba que eran personales subjetivas, las socializo a través de la experiencia comunitaria con otras mujeres, y por lo tanto cambio mi representación. Pero seamos bien, en estos grupos el objetivo es más la intervención, la toma de conciencia, la puesta en cuestión de las simetrías de poder que una pregunta de conocimiento. Que por supuesto, todo dispositivo de investigación produce saberes, pero yo creo que hay una jerarquía que es distinta. En cambio, cuando yo parto de una cuestión mucho más académica, si tú quieres, mucho más ordinaria, yo tengo, mi interpretación se basa realmente en un trabajo de preguntar algo que me hace problemas. Cuando vos te haces la pregunta, ¿por qué algunos miembros de la clase obrera divorcian y otros no? A ella no le interesa aumentar la conciencia conyugal o hacer terapia de grupos. No busca conciliar las parejas. Su pregunta es comprender por qué divorcian. Y entonces tú puedes allí entender efectivamente que según el dispositivo que tú adoptas, tu trabajo de interpretación, pero también las preguntas, el objetivo que tú tienes, no es el mismo. Y por supuesto existen muchas maneras y muchos objetivos legítimos de hacer trabajo en las ciencias sociales. Pero no es exactamente lo mismo el objetivo fundamental. Te explico de otra maneras. Como docente, de edad avanzada, como dice mi amigo Gabriel, yo he tenido muchos estudiantes que tenían militancia política. Está muy bien ser un ciudadano comprometido, además. Es muy difícil transformar un militante político en un investigador sociológico, salvo en el caso de la investigación de acción participativa, en donde hay una adecuación entre ambas dimensiones. Pero cuando estás en un trabajo más de pregunta sociológica, esta dificultad, que no tiene nada de fundamental, es que el militante político requiere de convicciones profundas, que muchas veces son certezas, incluso para su propio trabajo militar. Y por lo tanto existe una dificultad para escuchar cosas que van al encuentro de la visión que él sostiene o de sus principios. Un sociólogo, en el sentido banal del término, es alguien que en su pluralismo interpretativo está apto a escuchar cualquier proposición, a tratar de entenderla, a darle el máximo de inteligibilidad, sin juzgar, sin prejuzgar. Y por lo tanto, esa apertura lleva a que muchos sociólogos en su carrera profesional abandonen toda forma de militancia política, porque dudan demasiado, porque en su lógica comprensiva se han compenetrado con otras visiones alternas, y por lo tanto tienen esa capacidad de comprender la vida social desde múltiples posicionamientos, porque es su propia práctica profesional. Entonces, entiendes bien que esas formas de conocimientos de la vida social, porque son formas de conocimientos, no tienen los mismos objetivos, pero que cuando tú te defines como sociólogo profesionalmente, una de las definiciones posibles del sociólogo, te dices que tu función fundamental es darle insumos interpretativos nuevos o nuevas problematizaciones a una vida social. Es tu función. Y tú defines tu rol profesional de esa manera. Existen muchísimas otras maneras como tú puedes definir tu rol profesional como sociólogo
en una sociedad dada. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Y la pregunta que haces y el método que mencionas de la investigación participativa es extremadamente interesante porque fue un compromiso muy logrado entre un proyecto de conocimiento y un proyecto de intervención social. Algunos sociólogos se definen desde una militancia política a un rol ciudadano y desde una postura de acompañar a un actor social van a producir conocimientos. El caso clásico puede ser Marx o Gramsci. Otros prefieren un rol profesional diferente, en donde lo que les interesa es más definir su función analítica como alguien que produce nuevas problematizaciones en la sociedad. ¿Y qué puedo, pregunta banal, que alguien te podría responder de esta manera, ¿y qué puedo yo como sociólogo producir, alimentar en una sociedad? Nuevas interpretaciones. La sociedad hará con ellas lo que quiere, pero mi trabajo se limita a ellos. Yo puedo juzgar eso con una posición tibia políticamente. Yo puedo pensar que es una definición de una manera de asumir un rol profesional en una sociedad. Al final de cuentas, el mundo está lleno de certezas. Gente que duda y que introduzca otras preguntas no es mucho más raro de lo que uno cree en el espacio público. Muchísimas gracias, Danilo, por tu respuesta. Seguimos ahondando diferentes dimensiones de lo que vas planteando. No sé si hay más preguntas. Nos quedan 10 minutos. Si no hay preguntas, voy a contarles algo. Le he hablado todo el tiempo de la interpretación, pero en un trabajo de investigación hay muchas cosas que no interpretamos y que yo creo que está muy bien que no interpretamos. ¿Por qué? Porque cuando uno interpreta, uno tiene una pregunta y generalmente tiene un lente. Uno trata de ir ampliando para tratar de responder a esas preguntas. Y en todo trabajo de campo, aparecen cosas muy interesantes, pero que no debemos interpretar, porque de alguna manera escapan al marco de interpretación que es el nuestro. No quiere decir que no son interesantes. Es una digresión que nos puede llevar muy lejos o que puede debilitar lo que intentamos comprender en un momento dado. Voy a dar uno o dos ejemplos. Un ejemplo clásico es un estudio que hizo Boltanski en los años 80, con la gente que escribía cartas de protesta, en época todavía se enviaba por correo, a los artículos que publicaba el periódico francés Le Monde. Y entonces, en esas cartas, yo analizo más de miles de cartas, la gente se quejaba de todo. Y aparecía, y lo que le interesaba a él eran los modos de argumentación de la denuncia colectiva. Y es ahí construir el modelo diciendo una buena denuncia cuando yo parto de un caso individual, hago una subida en generalidad y leo mi caso particular de un modelo general de justicia. Y después había muchas cartas que él decidió, y su equipo, decidió no analizar. Eran gente que él consideraba que eran demasiado singulares. Es decir, él las interpretó, las cartas, o sea, nunca hubo análisis de las personas, entre otras cartas, como personas que estaban al borde, el borderline, al borde de la normalidad psíquica. Es decir, gente que partían de un problema con su vecino y que mandaban una carta de varias páginas, obsesionados con el vecino que se llamaba José, en donde se entendía mal de qué se trataba y que era una especie de conflicto, de fricción de vecinos, sin ningún esfuerzo en montaña en generalidad, que era una denuncia pública. Boltanski lo sacó de usted. Es una elección que le permitió formular un artículo muy importante que se llama La denuncia. Se habría podido hacer exactamente una interpretación contraria, integrar esos casos y tratar de allí de establecer una contraposición muy interesante entre aquellos ciudadanos que se justifican sus acciones a través de principios generales de justicia y otras personas. Es muy frecuente en la vida social que, por el contrario, hacen una crítica estrictamente basada en elementos relacionales, sin hacer intervenir criterios de justicia. Y muchas veces en muchos barrios, como importa la extracción social o problemas de familia, ese tipo de cosas, en donde los conflictos son tan personalizados que a uno le cuesta introducir criterios de posición social o razonamiento sociológico. Hay diferentes maneras de criticar y de denunciar en la vida social. De haber escogido esta segunda vía, Boltanski había producido todo tipo de trabajos.
decidió no interpretar ese material. En todo trabajo de interpretación, en todo trabajo de investigación, hacemos esas elecciones. Es decir, esto es muy interesante, no se condice con la perspectiva que quiero desarrollar, por lo tanto, no lo voy a analizar. Segundo ejemplo rápido. En un trabajo en el cual participé yo en la época como joven investigador, dirigida por Michel Vieux-Borca en Francia sobre el racismo, hacíamos grupos de intervención. Actores que tenían representaciones racistas, más o menos asumidas, en todo caso, fuertes prejuicios interétnicos, y que venían personas a discutir con ellos. En una de las sesiones, una de las personas, particularmente tenía prejuicios altamente racializados, contó cómo su esposa iba a un hospital, hacía tratar por un médico, ya no me recuerdo más si era afrodescendiente o magrebí, bueno, en todo caso extranjero para su representación, y que tenía una extrema dexteridad en la manera de hacer los análisis gástricos con una sonda a su mujer. Era evidente los elementos casi fantasmagóricos sexuales que había en la descripción y cómo lo estaba relatando. Cuando hicimos el trabajo de interpretación, grupo de análisis, la pregunta es, ¿qué hacíamos con eso? ¿Es que lo analizábamos o no? Ninguno de nosotros era psicoanalista. Era una interpretación paralela a aquella que estábamos desarrollando. Decidimos, colectivamente, con razón o sin razón, no interpretar estos fenómenos que aparecían con cierta regularidad en las entrevistas, que eran elementos imaginarios con claras connotaciones sexuales en los fenómenos raciales. Muchos otros actores han insistido y han trabajado este tipo de dimensiones. El trabajo de interpretación es constantemente decir, yo tengo una pregunta que trato de formular, busco las maneras empíricas o argumentativas de darle credibilidad a mi respuesta, a mi interpretación, y por lo tanto yo tengo también que saber renunciar a muchas cosas que aparecen en su riqueza, en su diversidad, en el trabajo de campo. Relevo a Estíbaliz. A mí se me ocurren muchas cosas, pero bueno, como aparecí por aquí a la mitad de la charla, no voy a ser tan imprudente como para preguntarte nada. Me acordaba de una anécdota contigo, de hecho, comiendo en París, que estábamos los dos con una señora, creo que era tailandesa, y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y tú concluiste, y me recuerda mucho de lo que estabas contando ahora, concluiste que estábamos, sin quererlo casi, que sé que nuestro cuerpo hacía de sociólogos, que nos habíamos acostumbrado tanto a hacer preguntas que la gente casi que contestaba sin que las hiciésemos, ¿no? Y de paso la mente incorporada, y cuando eso ocurre, que ocurre, de hecho es fantástico, pero hay notas que ya te sale solo. Pero bueno, no te voy a preguntar por eso, pues es una virtud que viene dada por una cosa muy fea que se llama el tiempo, que es el tiempo que pasa. Cuando uno ya se hace viejo, ya la gente te habla sin preguntarle, y ya es fantástico. No sé si alguien tiene preguntas por aquí, supongo que sí. Ah, pues siempre hay un chileno que joda, ¿no? Danilo, bueno, ¿me escuchas? Sí, más o menos. A ver, un poquito más fuerte, por favor. La pregunta es, ¿cuáles han sido tus preguntas o cuáles han sido tus interpretaciones estando allá en Chile? Porque yo soy chileno. Entonces, ¿cuáles han sido tus últimas preguntas, tus últimas interpretaciones como en relación a lo que está pasando allá en Chile? ¿O qué estás Mira, haciendo allá en Chile? También. ¿Cómo, perdón? ¿Qué estás haciendo allá en Chile? Se preguntó por tu vida personal, pero ahora contestes eso. Mira, en Chile fue en los años, a mediados de los años 2000 había hecho un trabajo de campo en Francia sobre los procesos de individuación estructurales, es decir, qué tipo de individuo estructuralmente fabrica la sociedad francesa. Y tenía ganas de reproducir esa pregunta en una sociedad latinoamericana. Busqué los datos, hubo una relación profesional que se creó, una oportunidad en Chile, así que ese trabajo se hizo en Chile con Katia Araujo, y en donde el interés que habiendo la misma pregunta, ¿qué tipo de individuo se fabrica estructuralmente en la sociedad francesa o chilena? Con un mismo dispositivo de investigación, los resultados, en términos de pruebas, fueron muy diferentes. La banalidad, porque son sociedades históricamente distintas. Pero permite comprender cómo, de una pregunta, cuando uno se hace la pregunta, la interrogación de las cosas que uno le sorprende, necesariamente el trabajo de interpretación, de imaginación sociológica, da resultados distintos. De allí que el problema no es aplicar o no teorías. Hay gente que aplica y uno entiende que no han pensado cosas, y personas que aplican y uno entiende que están pensando porque iluminan realidades diferentes, hace sentido de manera particular. A la pregunta particular, estoy en una especie de licencia durante 4 años, termino el próximo año en Chile,
para hacer un trabajo esta vez de sociología histórica sobre el individualismo en América Latina, que está terminándose, pero concretamente la pregunta, ¿qué sucede ahora en Chile? ¿Qué sé yo? Desde el estallido del 2019 ha habido muchas interpretaciones, acabo de publicar un pequeño trabajito en donde la pregunta que yo me hice no es la causa del estallido social, hay literatura enorme en Chile sobre eso, sino tratar de comprender lo que ese estallido social indica en la transformación de la estructura social en América Latina, leyéndolo en resonancia con otros casos nacionales. Para decir una sola frase muy simple, a ese debate ha habido tres grandes momentos en la historia latinoamericana. La primera fue pensar que no sea dual, es decir, un pequeño sector moderno en muchos sectores marginales, no sea sin clases medias, como se dijo durante tantas décadas. Un momento que duró unos 20 años, casi una ilusión, de una sociedad de clases medias, vulnerables, emergentes, pero donde América Latina se pensó desde las clases medias, un verdadero cambio social radical. La sociedad chilena, esto fue extremo, hasta un 80% de chilenos se consideraron de clases medias a comienzos del siglo XXI. Lo que me parece que está pasando hoy en toda América Latina es que están apareciendo un nuevo grupo social, una nueva estratificación social, creo yo que se puede llamar, sin mucha imaginación lingüística, las clases popular intermediarias, que es un fenómeno particular, que se está dando también en sociedades europeas, pero muy fuerte en América Latina. ¿Qué quiere decir? Cuando tú comparas la mediana de ingresos, la estadística que divide el grupo social en dos, con respecto al salario mínimo, es extremadamente bajo. Y eso te hace que entre el tercer decil, ingreso más bajo, hasta el séptimo u octavo, tienes 6, 7 deciles que tienen variaciones de ingresos muy bajas, que tienen experiencias de viviendas relativamente similares, que tienen trayectorias escolares relativamente similares, y tienen problemas de endeudamiento similares. Y que en vez de continuar hablando de clases medias, vulnerables o en crisis, o de sectores populares, lo que está sucediendo en América Latina es la aparición de estos sectores popular intermediarios, de 6, 7 deciles de ingresos, que transforma la percepción de los fenómenos sociales. Y que con variantes en los países latinoamericanos da cuenta, me parece hoy en día, de fenómenos estructurales en muchas sociedades, explica la dificultad política de América Latina. Porque ni los gobiernos de la ola rosa, ni los gobiernos neoliberales logran darle representatividad a este nuevo grupo social en formación. Entonces, la pregunta que es, ante el estallido social, tratar de hacer la pregunta regresando a la estructura social y desplazando entonces la pregunta hoy mayoritaria en la sociedad chilena que explica el estallido desde el malestar como una paradoja de la modernización exitosa de la sociedad. El trabajo de interpretación es, pero podría basar en tantas cosas que Gabriel hace, el trabajo de interpretación es, ante una situación, tratar de formular una pregunta y darle la mayor capacidades de plausibilidad a esa interpretación. Haciendo, por supuesto, que otras personas tienen otros proyectores para analizar la misma situación, defendiendo la idea que el proyector que uno moviliza es más poderoso que el de los colegas. Eso es la sociología como campo de interpretación pluralista y al mismo tiempo antagónico. Bueno, Danilo, aquí luego te despedimos. Gracias, la verdad es un espectáculo raro ver a un sociólogo trabajar y me encanta, ¿no? Es raro que diga esto estando en la facultad, pero sin embargo ocurre así. La verdad que verte o escucharte aunque sea un rato me reconcilia con el oficio y nada, gracias por la charla, espero que haya servido y movilice preguntas, que es un poco la idea. Así que nada, aunque estés lejos, un aplauso y Muchísimas gracias a usted y gracias a todos por la escucha y gracias a Gabriel. te Ojalá escribo, nos te vemos pronto. escribo, te escribo al toque, ¿vale? Sí, también, claro. Un abrazo muy grande a todos. Gracias. Chao, Gabriel. ¿Todo bien? ¿Salvo el sonido?